¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio mientras dentro de ti algo insiste, algo habla, algo arde sin apagarse? ¿Te has detenido a pensar que tal vez no es que Dios no te hable, sino que no has aprendido a reconocer su voz en tu mente? Este mensaje es para ti, creyente que clama por dirección, para ti, hija de Dios que busca respuesta, para ti, siervo que anhela claridad, porque hay una dimensión espiritual que muchos ignoran, un nivel profundo de comunión donde el Espíritu Santo no solo se manifiesta en lo visible o lo audible, sino en lo más íntimo del pensamiento. Este no es un mensaje común, no es una palabra emocional ni una enseñanza superficial, es una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida cristiana, porque cuando descubres cómo Dios te habla a través de tu mente, tu fe deja de ser frágil, tu oración deja de ser un monólogo y tu caminar con Cristo se convierte en una vida guiada, poderosa y dirigida desde lo alto. En un mundo saturado de ruido, en una generación adicta a lo externo, esta es una invitación urgente a volver al lugar donde Dios siempre ha hablado, el interior del alma. Prepárate, porque este mensaje te va a confrontar, te va a enseñar, pero sobre todo te va a abrir los ojos. Si alguna vez has orado diciendo, Señor, háblame, hoy el cielo te responde, porque Él ya te ha estado hablando. Solo necesitas aprender a reconocer su voz en tu mente, y cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. Dios diseñó la mente humana como un lugar de comunión espiritual, no solo de razonamiento natural. Desde el principio de la creación, el Señor no formó al hombre como una máquina lógica, ni como un simple receptor de impulsos terrenales. Él sopló aliento de vida, y ese soplo divino trajo consigo una capacidad sobrenatural, la capacidad de pensar, de discernir, de imaginar, de percibir y sobre todo de comunicarse con el cielo. La mente del ser humano fue creada con la intención de ser un puente, en un muro, un canal donde lo eterno se conectara con lo temporal. Un espacio donde la voluntad de Dios pudiera ser revelada, comprendida y obedecida. Por eso cuando el pecado entró, la batalla más intensa no comenzó en el cuerpo, sino en la mente. Satanás sabía que si lograba contaminar los pensamientos, alteraría el diseño. Por eso su primera estrategia con Eva fue sembrar una idea, una duda, una sugerencia sutil que torciera la percepción del carácter de Dios. Desde entonces el enemigo no ha cambiado de táctica. Él entiende que quien gobierna la mente controla la dirección del alma, pero lo que él corrompió, Dios ha venido a redimir. Y hoy más que nunca el Espíritu Santo está llamando a los hijos de Dios a recuperar la mente como un espacio de comunión, como un altar donde su voz sea escuchada con claridad. La mente no es simplemente un órgano de procesamiento intelectual, es un terreno espiritual. Es allí donde se forman los pensamientos que luego se traducen en acciones. Es allí donde se decide obedecer o desobedecer. Es allí donde se guarda la palabra o se desecha. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ese ocuparse habla precisamente de la inclinación mental, de aquello a lo que se le da atención, prioridad, meditación, lo que domina tus pensamientos, determina tu destino. Cuando Dios te creó, colocó en ti una capacidad extraordinaria para oír su voz, no solo con tus oídos físicos, sino con tu mente espiritual. Él diseñó tu interior con la posibilidad de recibir instrucciones desde el cielo, de comprender verdades que no se pueden analizar con la lógica humana, de percibir su presencia incluso cuando todo a tu alrededor está en silencio. Pero ese diseño fue ensuciado por el pecado y por eso muchos hoy creen que la mente es un territorio secular, separado de lo sagrado. Mentira del diablo. La mente es tan espiritual como el corazón y Dios quiere habitar en ella. Efesios capítulo 4 versículo 23 lo expresa claramente: renovaos en el espíritu de vuestra mente. No dice simplemente piensen diferente, sino que habla de una renovación en el espíritu de la mente. Es decir, una transformación profunda en la atmósfera interior donde los pensamientos se originan. Cuando el Espíritu Santo entra, no solo limpia lo que está mal, sino que rediseña el espacio. Lo convierte en un lugar donde la palabra arde, donde la revelación fluye, donde los pensamientos ya no son humanos, sino celestiales. Dios quiere hablarte, no solo por medio de profecía, de sueño o de señales eternas. Él quiere hablarte en lo íntimo de tu pensamiento. No como un pensamiento cualquiera, sino como una convicción que arde, como una verdad que no se puede ignorar, como una voz sin sonido que retumba más fuerte que 1000 gritos. Y para eso Él necesita que tú le abras ese lugar, que no trates tu mente como un sitio neutral, sino como una habitación santa, porque si le das acceso, Él la llenará. Por eso cuando oras, no solo hables, escucha. Cuando leas la palabra, no solo busques información, permite que ella despierte en ti pensamientos que vengan del Espíritu. Cuando medites en su presencia, no ignores las impresiones que vienen a tu mente. Muchas veces esas ideas persistentes, esas frases que no se van, esas palabras que se repiten, son la voz de Dios hablándote en el lenguaje que tu alma puede entender. Pero si estás lleno de ruido,
de pensamientos prestados, de razonamientos humanos, no lo vas a oír. No porque Él no esté hablando, sino porque tu mente aún no ha sido consagrada. Es hora de cambiar la perspectiva, de dejar de ver la mente como un obstáculo y comenzar a verla como una herramienta poderosa para la comunión con el cielo. De rendir cada pensamiento, de abrir cada espacio, de decirle al Señor: habla, Señor, aún en mis pensamientos, habla mientras duermo, habla mientras trabajo, habla mientras medito. Yo quiero que mi mente sea tu templo, porque cuando Él encuentra una mente disponible, la llena de revelación, la satura de paz, la fortalece con fe y la convierte en un canal de sabiduría, discernimiento y guía sobrenatural. Dios no te dio una mente solo para razonar, te la dio para revelarte su voluntad. Y cuando tú lo entiendes, cuando reconoces que tu mente fue diseñada como un espacio de comunión espiritual, entonces deja de pensar como cualquier persona. Comienzas a pensar como hijo del cielo. Porque donde otros ven lógica, tú ves dirección. Donde otros ven confusión, tú oyes al Espíritu. Donde otros se pierden, tú caminas con certeza. Porque la mente que ha sido entregada a Dios se convierte en un instrumento de gloria, en una lámpara que ilumina el camino y en una puerta donde el cielo habla y tú entiendes. La voz de Dios no siempre se oye con los oídos, sino que muchas veces se percibe como pensamientos impregnados de verdad divina. Esta es una de las verdades más profundas y a la vez más ignoradas por muchos creyentes. Hay quienes viven esperando escuchar una voz audible desde el cielo, una manifestación sonora que sacuda el cuerpo y que les indique con claridad qué deben hacer. Pero Dios, en su soberanía, su sabiduría y en su ternura, ha elegido muchas veces hablarnos en lo íntimo, en lo secreto, en lo interior. No como un grito que viene desde afuera, sino como una impresión firme que nace desde dentro. Un pensamiento que no tiene origen humano, una convicción que no se puede explicar con lógica, una dirección que brota como un susurro que cambia todo. Es allí donde muchos no entienden y por ignorancia desechan su voz. Primera de Reyes, capítulo 19, nos narra algo poderoso. El profeta Elías, después de haber experimentado manifestaciones gloriosas de Dios, se encuentra en una cueva esperando una respuesta. Y entonces viene un viento recio, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba en el terremoto. Después fuego, pero tampoco estaba allí. Y finalmente un silbo apacible y delicado. Y fue en ese susurro donde Dios estaba hablando. Esto nos revela que muchas veces la voz del cielo no se encuentra en lo ruidoso, en lo espectacular, en lo evidente, sino en lo interno, en lo sutil, en lo profundo. Y quien no ha aprendido a escuchar con el Espíritu lo pasará por alto. Dios habla a través de pensamientos. No pensamientos comunes ni ideas aleatorias, sino pensamientos cargados de paz, de sabiduría, de fuego, de pureza, de dirección. Pensamientos que brotan en medio de la oración, en medio de la adoración, en medio de una lectura bíblica o incluso en medio del silencio. Y aunque no suenan con palabras audibles, se sienten con una fuerza que ninguna voz humana puede igualar. Porque no vienen del intelecto, vienen del espíritu. Y cuando llegan no se pueden ignorar. Hay algo en ellos que convence, que sacude, que guía, que quebranta. Muchos creyentes están perdiendo la oportunidad de ser guiados por Dios porque están esperando algo espectacular. Pero el Espíritu de Dios no necesita espectáculo para hablar. Él habla con autoridad, incluso en lo invisible. Y cuando tú estás conectado con Él, aprendes a reconocer su voz en los pensamientos que brotan de la meditación, en las ideas que no se van, en las frases que te despiertan de madrugada, en las convicciones que arden sin explicación. Porque no es el volumen lo que revela que Dios está hablando, es la naturaleza del mensaje. Y cuando el mensaje está impregnado de su carácter, de su verdad, de su paz, entonces sabes que no fuiste tú, fue Él. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él no dijo mis profetas o mis pastores, dijo mis ovejas. Eso significa que todos los que le pertenecen tienen la capacidad de oír su voz. No se trata de un don especial reservado para algunos, se trata de una relación íntima. El problema es que muchos no han aprendido a distinguir entre sus propios pensamientos y los pensamientos del Espíritu. Y eso ocurre porque no han entrenado el oído interior, porque no han cultivado la sensibilidad espiritual que se desarrolla en la presencia de Dios. Cuando un pensamiento viene de Dios, no te empuja con presión, te guía con paz, no te confunde, te aclara, no te condena, te confronta con amor, no te lleva a la duda, te impulsa a la fe. Porque el Espíritu Santo nunca hablará para dañar, sino para redimir. Nunca hablará para humillar, sino para santificar. Nunca hablará para manipular, sino para libertar. Por eso, cuando una idea cruza tu mente y está alineada con la palabra, con el carácter de Cristo, con la voluntad del Padre, entonces puedes discernir que es más que una idea, es un susurro del cielo. El problema es que vivimos en un mundo saturado de ruido. Hay tantas voces, la voz de la carne, la voz del miedo, la voz del pasado, la voz del entorno, la voz del enemigo. Y entre tantas voces el pensamiento divino puede parecer pequeño, frágil, débil, pero no lo es. Es preciso, cortante, profundo, eterno. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Esa palabra viva muchas veces se manifiesta como una idea dentro de ti, como una frase breve que cambia tu día, como una verdad interna que vence el error que te atormentaba. No tengas miedo de creer que Dios puede hablarte por medio de tus pensamientos. No todos los pensamientos son tuyos. No todos vienen de tu razonamiento. Algunos han sido sembrados por el Espíritu para mostrarte el camino, para prevenirte de un peligro, para consolarte en un valle, para dirigirte en una decisión. Pero debes aprender a distinguir, a comparar cada pensamiento con la palabra, a medir cada impresión con el corazón de Cristo, a rendir cada idea ante la presencia del Espíritu. Y cuando desarrollas esa sensibilidad, comienzas a vivir de una forma distinta, comienzas a recibir instrucciones en lo cotidiano, comienzas a tener respuestas sin buscar consejo humano, comienzas a tomar decisiones con confianza porque sabes que no estás pensando solo, estás siendo guiado desde adentro por la voz que no grita pero que transforma, por la voz que no se ve pero que edifica, por la voz que no se impone pero que establece orden. Esa es la voz de Dios y está más cerca de lo que crees. Solo necesitas callar todo lo demás y escuchar, porque a veces lo que llamaste solo un pensamiento era Dios hablándote con todo su poder. La mente del creyente es activada por el Espíritu Santo cuando está sujeta a la palabra. No se trata simplemente de ser inteligente ni de tener buena memoria. No se trata de acumular información bíblica ni de conocer versículos de forma mecánica. Lo que activa verdaderamente la mente de un hijo de Dios no es el intelecto, es el Espíritu de Dios obrando a través de la verdad revelada. Es allí, en esa combinación divina entre la palabra escrita y la presencia viva del Espíritu, donde se produce una explosión de entendimiento, de discernimiento y de dirección sobrenatural. Una mente vacía de palabras es un terreno vulnerable, pero una mente llena de palabra y gobernada por el Espíritu es un instrumento temible en las manos de Dios. Cuando el creyente se rinde al Espíritu Santo y se expone a la Escritura con humildad, entonces comienza un proceso de iluminación interior. Pasajes que antes eran solo letras, ahora se convierten en vida. Ideas que antes no tenían forma, ahora son ordenadas. Convicciones comienzan a tomar raíz. El caos mental se convierte en estructura espiritual, porque la palabra no solo informa, transforma. Y el Espíritu no solo inspira, activa. Efesios capítulo 1, versículo 17 lo expresa con claridad cuando Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este alumbrar es exactamente lo que ocurre cuando la mente es activada por el Espíritu a través de la palabra. Una mente sujeta a la palabra no es una mente limitada, sino una mente liberada. Porque el mundo enseña que libertad mental es pensar lo que uno quiera, creer lo que uno desee, cuestionarlo todo sin base. Pero en el reino de Dios, libertad es pensar como Cristo. Y eso no es esclavitud, es propósito. Porque la mente humana fue diseñada para operar bajo la luz de la verdad divina. Todo pensamiento que no se sujeta a la palabra termina esclavizando. Pero el que se alinea a ella entra en la plenitud del diseño de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 lo confirma: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el secreto. No basta con tener pensamientos bonitos, hay que tener pensamientos obedientes. El Espíritu Santo no actúa sobre una mente rebelde, Él no impone, Él guía, no fuerza, sino que revela. Por eso, si tus pensamientos están llenos de orgullo, de razonamientos carnales, de filosofías humanas, de ideas prestadas del sistema del mundo, el Espíritu no puede fluir con libertad. Porque el Espíritu y la palabra son uno, no se contradicen. Donde hay palabra, Él se mueve. Donde hay obediencia, Él respira. Donde hay rendición, Él activa. Pero donde hay argumentos no rendidos, Él calla. Porque el Espíritu Santo es santo. No comparte habitación con pensamientos que se oponen a la verdad. Y aquí es donde muchos creyentes se estancan. Quieren oír a Dios, pero no quieren sujetarse a su palabra. Quieren dirección, pero no quieren obedecer. Quieren revelación, pero no quieren alinearse con la verdad. Y así no funciona. Dios no activa lo que tú no le rindes. Si quieres que tu mente se convierta en un canal de revelación, en un instrumento de dirección divina, entonces debes entregarle cada pensamiento, cada idea, cada perspectiva. Debes poner tu mente bajo el señorío de la palabra. Porque solo allí, cuando todo en ti se alinea a lo que Él ha dicho, entonces el Espíritu comienza a obrar con poder. La activación espiritual de la mente no es un evento, es un estilo de vida. Es vivir conectado a la palabra, meditando en ella de día y de noche, como dice Josué capítulo 1, versículo 8. Es permitir que la palabra no solo entre, sino que gobierne. Es dejar que la Escritura sea más que lectura devocional, sea sustancia viva que renueva, que sacude, que instruye. Y mientras más palabra viva tengas en tu mente, más espacio tendrá el Espíritu para moverse dentro de ti. Porque Él no se mueve en la confusión, se mueve en la verdad. Y esa verdad está escrita. Cuando el Espíritu Santo activa tu mente, comienzas a ver lo que otros no ven. Discierne lo que parecía invisible. Recuerdas pasajes en el momento justo. Recibes sabiduría en decisiones clave. Tu pensamiento se vuelve profético. Tus ideas ya no nacen de emociones, sino de revelación.
Tu razonamiento ya no se basa en lógica humana, sino en principios eternos. Y eso transforma todo, tu carácter, tus palabras, tus prioridades, tu caminar. Porque no es lo mismo vivir con una mente religiosa que con una mente activada por el Espíritu y sujeta a la palabra. Hoy el Señor te llama a rendirle tu mente, no solo tu corazón, no solo tus emociones, no solo tus sueños, tu mente, tus ideas, tus patrones mentales, tus pensamientos automáticos, tus dudas, tus interpretaciones, entrégale todo. Y pídele que por medio del Espíritu y la palabra active en ti una nueva dimensión de entendimiento espiritual, que lo que antes te confundía ahora te sea claro, que lo que antes ignorabas ahora te sea revelado, porque no fuiste llamado a vivir en tinieblas mentales, fuiste llamado a tener la mente de Cristo. Y esa mente se activa cuando tu pensamiento es gobernado no por lo que tú sientes, sino por lo que Él ya dijo. La mente transformada es el campo donde el Espíritu opera sin estorbo. Y cuando eso sucede, todo cambia. El Espíritu Santo utiliza pensamientos santos para guiar, advertir, corregir y consolar. Su voz no siempre retumba como un trueno ni desciende envuelta en fuego. A veces se presenta como una idea que no se va, como una impresión suave pero firme, como un pensamiento que nace de lo profundo y que lleva la firma del cielo. Muchos creen que la guía del Espíritu es algo reservado solo para momentos extraordinarios, para predicadores, para profetas, para reuniones especiales. Pero la verdad gloriosa es que el Espíritu Santo fue enviado para habitar en cada creyente y su guía no es ocasional, es continua. Y una de las formas más delicadas, constantes y efectivas con las que Él habla es a través de pensamientos impregnados de santidad, de pureza, de paz, de dirección. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira bien, enseñará y recordará. ¿Dónde ocurre eso? En la mente. Él no te grita desde afuera, Él susurra desde adentro. No se trata de algo místico, sino de algo sobrenaturalmente práctico. Hay momentos en los que estás a punto de actuar de una manera equivocada y de pronto un pensamiento aparece. Eso no glorifica a Dios. No vino de tu lógica, no vino de tu carne, no vino de tu experiencia. Fue el Espíritu guiándote, corrigiéndote, llamándote otra vez al centro. Y es que Él no solo habla en lo grande, también se mueve en lo cotidiano. En el camino al trabajo, en medio de una conversación, mientras estás solo, mientras te enfrentas a una decisión o incluso cuando estás a punto de pecar, Él aparece con pensamientos cargados de luz, con frases que rompen la oscuridad, con ideas que te redirigen sin violencia pero con autoridad. Esos pensamientos santos no son simples reflexiones. Son la voz del Espíritu buscando tu atención, invitándote a obedecer, rescatándote de un error, guiándote hacia el camino correcto. Pero para que esos pensamientos sean escuchados, el creyente necesita aprender a diferenciar lo santo de lo humano. Porque no todo pensamiento es de Dios, pero cuando viene de Él lleva características únicas, produce paz incluso cuando confronta, ilumina incluso cuando incomoda. Afirma la verdad que sacuda tus emociones. Cuando el Espíritu habla tú lo sabes, no porque oyes un sonido, sino porque tu espíritu lo reconoce. Es como si una parte interna dijera, eso viene de lo alto, no lo puedes negar, no lo puedes ignorar, porque el Espíritu habla con una autoridad que no se impone, pero que transforma. La guía del Espíritu Santo a través del pensamiento santo es también preventiva. ¿Cuántas veces has sentido una impresión clara que te dice, no vayas allí? O que te detiene justo antes de una conversación inapropiada. O que te despierta con una carga de oración por alguien sin saber por qué. Eso no es casualidad. Es el Espíritu guiando tus pensamientos. Él no espera que todo colapse para hablar. Él advierte antes, Él guía antes, Él corrige antes. Pero si estás distraído, si no tienes sensibilidad, si estás tan acostumbrado al ruido del mundo que no reconoces el susurro de lo divino, entonces te perderás la guía que ya está disponible. Una mente gobernada por el Espíritu aprende a responder a esos pensamientos santos con humildad. No los cuestiona, no los desecha, no los posterga, obedece. Porque cada vez que obedece a un pensamiento santo, tu oído espiritual se afina más. Pero cada vez que lo ignoras, se va apagando la sensibilidad. Por eso tantos han dejado de oír a Dios. No porque Él haya callado, sino porque ellos dejaron de responder. Y cuando el creyente no responde, el Espíritu entristece. Efesios capítulo 4, versículo 30 lo advierte. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y eso ocurre muchas veces cuando ignoramos repetidamente esa voz interna que nos guía, que nos corrige, que nos llama con amor. Pero no solo guía y corrige, también consuela. ¿Cuántas veces en medio del dolor más profundo has sentido un pensamiento lleno de esperanza que te dice, estoy contigo? ¿Cuántas veces en medio del fracaso aparece en tu mente una palabra de parte de Dios que no sabías que necesitabas oír? Y ese pensamiento llega como un bálsamo, como una caricia del cielo, como un susurro de amor. Eso también es el Espíritu hablando. Él no solo corrige el camino, también cura las heridas del alma. Él no solo alerta al creyente, también lo abraza. Y lo hace desde dentro, desde la mente, donde a veces el dolor ha hecho más daño que en el cuerpo. Por eso, el creyente debe cultivar una vida interior sensible. No puede vivir de apariencias externas y descuidar la santidad mental.
Porque la mente limpia es el terreno fértil donde el Espíritu planta pensamientos que dan fruto. Fruto de obediencia, fruto de dirección, fruto de paz. Una mente gobernada por el Espíritu es una mente que siempre está escuchando. Que no necesita señales eternas porque reconoce la voz interna. Que no necesita caer para ser corregida porque responde al susurro antes de que llegue el grito. Hoy más que nunca Dios quiere hablarte. No desde lo espectacular, sino desde lo íntimo. No desde lo externo, sino desde lo profundo. Y si le das lugar, si le das atención, si decides escuchar con el corazón y no solo con los oídos, comenzarás a experimentar una relación tan viva, tan personal, tan continua con el Espíritu, que cada pensamiento santo se convertirá en una palabra divina y cada palabra divina te llevará a caminar en perfecta comunión con aquel que no deja de hablar, solo espera que tú aprendas a oír. Dios nunca hablará a tu mente en contradicción con su palabra revelada. Esta es una verdad absoluta, inquebrantable y eterna. El mismo Dios que inspiró las Escrituras es el que habla a nuestro espíritu y a nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Por tanto, jamás se oirá una voz de parte de Dios que contradiga lo que ya está escrito. Jamás habrá un pensamiento divino que niegue lo que Él ya dijo en la Biblia. Y esta es una clave crucial para discernir entre lo que viene del cielo y lo que es producto de la carne, del alma humana o incluso del enemigo disfrazado de ángel de luz. Muchos han caído en confusión espiritual por haber seguido pensamientos que parecían buenos, razonables o hasta emocionantes, pero que estaban desconectados de la Escritura. Porque cuando el alma no está anclada en la palabra, se vuelve vulnerable a toda clase de engaño espiritual. La mente del creyente puede ser sensible, pero si no es bíblica, puede ser fácilmente manipulable. Por eso Dios nos dejó su palabra escrita, eterna, viva, como fundamento seguro. Salmo 119, versículo 89, lo declara con poder: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si permanece en los cielos, también debe gobernar en nuestros pensamientos. Hay quienes han dicho: Dios me habló y me dijo que hiciera esto, pero lo que describen está claramente en oposición a lo que enseña la Escritura. Han seguido pensamientos de codicia, de orgullo, de venganza, de sensualidad o de manipulación, creyendo que fue Dios quien les habló. Pero Dios no se contradice, Dios no se contradirá jamás. Él no te dirá que tomes un camino que Él ya declaró en su palabra que es perverso. No te animará a tomar una decisión que va en contra del carácter de Cristo. No te susurrará pensamientos que alimenten el ego, la carne o la desobediencia, porque su voz no solo es pura, es coherente, es santa y por tanto siempre fiel a lo que Él ha revelado. El Espíritu Santo jamás se separa de las Escrituras. Nunca te llevará a hacer algo que el mismo Espíritu escribió que no debes hacer. Él no se divide, Él no se contradice, Él no cambia según el tiempo, la emoción. Por eso Jesús lo llamó el Espíritu de verdad. En Juan capítulo 16, versículo 13, Él dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esa verdad ya fue revelada, está escrita, está disponible. Toda revelación, toda impresión, todo pensamiento que diga que viene de Dios debe pasar por el filtro infalible de la palabra. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque tienen pensamientos poderosos, ideas que parecen buenas, visiones que impactan, pero no las examinan con la Biblia abierta. No las comparan con el corazón de Dios revelado en su palabra. No se detienen a preguntar: esto que siento, que pienso, que creo que Dios me dijo, ¿se alinea con la Escritura o no? Y por no hacer esa verificación espiritual, terminan construyendo sobre arena, terminan caminando hacia el error con el convencimiento de que están siendo guiados por Dios. Pero el Señor no se guía por emociones. Él se rige por su palabra. Es fundamental que el creyente entienda que el Espíritu nunca traerá a tu mente un pensamiento que te justifique en pecado, nunca te hará sentir que algo incorrecto es aceptable porque Dios lo entiende. Eso no es gracia, eso es engaño. Él no dirá que sigas tu corazón si tu corazón está lleno de orgullo, de envidia, de inmundicia. Jeremías capítulo 17, versículo 9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso necesitamos un ancla, una base, un estándar inamovible, y ese estándar es la palabra de Dios. Cuando un pensamiento viene de Dios, siempre saltará a Cristo, siempre te llevará a la humildad, a la obediencia, a la santidad, al arrepentimiento, al perdón, al amor, a la verdad. Nunca te conducirá a justificar lo injustificable, nunca te hará sentir superior a otro, nunca alimentará la vanagloria, nunca te pondrá en un pedestal. Dios no habla para elevar tu ego, sino para rendir tu corazón. No habla para complacerte, sino para alinearte. Y esa es la evidencia. Si lo que piensas te acerca al carácter de Cristo, si lo que sientes te empuja a la cruz, si lo que razonas te llama a rendirte más, entonces es muy probable que fue Él quien te habló. Todo lo que el Espíritu Santo susurre en tu interior debe pasar por el filtro de la Escritura. Y si no resiste la prueba de la palabra, descártalo, aunque parezca celestial. Porque el enemigo también siembra pensamientos, también imita la voz de Dios, también se disfraza. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, nos advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
¿Cómo lo hace? Muchas veces con pensamientos que parecen buenos, pero que en el fondo tienen veneno. Pensamientos que apelan al deseo, pero niegan la cruz. Pensamientos que suenan a fe, pero niegan la obediencia. Por eso, más que buscar que Dios te hable, busca conocer lo que ya dijo. Más que pedir una nueva palabra, aférrate a la que ya fue revelada. Porque cuando conoces la Escritura, tu mente se afina. Cuando habitas en la palabra, el Espíritu tiene espacio para moverse. Y entonces cada pensamiento que Él te dé será fácil de discernir, porque llevará la huella inconfundible del Cordero. Una mente sujeta a la palabra es una mente segura, es una mente guardada, es una mente lista para oír sin confusión, porque donde está la verdad escrita, allí fluye sin estorbo la voz viva. Dios te hablará, pero jamás lo hará en contradicción con lo que Él mismo eternamente ya dijo. Una mente saturada de ruido y distracciones no puede discernir la voz sutil de Dios. Y este es uno de los mayores obstáculos espirituales de esta generación. Vivimos con la mente llena, pero vacía de lo que realmente importa. Llena de noticias, de opiniones, de notificaciones, de entretenimiento, de información que no edifica, de conversaciones que no santifican, de imágenes que contaminan. El corazón quiere buscar a Dios, pero la mente está tan ocupada que no puede oírlo. Hay demasiado ruido en el interior, tanto movimiento en el alma, tanto pensamiento sin filtrar, que la voz del Espíritu, que es suave, santa y precisa, queda ahogada por la bulla del mundo. El Señor sigue hablando, pero muchos ya no lo oyen. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque ellos han dejado de callar. Viven en una aceleración constante, en una hiperconexión enfermiza, en una sobrecarga mental que anula la sensibilidad espiritual. Pero el Espíritu Santo no grita, no compite con el ruido. Él espera que lo escuche. Y para eso necesitas hacer silencio. Salmo 46, versículo 10 lo dice con claridad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice está ocupado, no dice está distraído, dice quietos. Porque hay una revelación que solo se recibe cuando el alma se aquieta, cuando el pensamiento se limpia, cuando el corazón se detiene para oír. Hoy más que nunca es urgente que los hijos de Dios aprendan a callar por dentro, que aprendan a entrar en ese estado santo donde el ruido del mundo se apaga y la voz del cielo comienza a manifestarse. Porque el ruido no es solo exterior, también es interior. Hay creyentes que no pueden estar 5 minutos en silencio sin sentir ansiedad. Necesitan estímulos, pantallas, conversaciones. Pero esa necesidad constante de distracción es una trampa del enemigo para impedir que reciban dirección. Porque quien no aprende a estar a solas con Dios, tampoco aprenderá a discernir su voz. Jesús es el modelo perfecto de comunión con el Padre. Y una de las cosas que más hacía era apartarse. Marcos capítulo 1, versículo 35 lo dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué desierto? Porque allí no hay distracciones, porque allí no hay ruido, porque en el desierto el alma se vacía y el espíritu se activa, y allí, en ese lugar de quietud, el cielo habla. No se necesita estar en un templo ni en una cumbre espiritual para oír a Dios. Se necesita una mente despejada, rendida, expectante. El creyente que vive con la mente saturada no solo pierde dirección, también pierde sensibilidad. Se vuelve torpe para discernir, confunde emociones con revelación, toma decisiones bajo presión sin haber oído al Espíritu. Habla sin escuchar, actúa sin preguntar, camina sin consultar, y todo eso lo aleja del propósito. Porque Dios no se revela en el apuro, se revela en la intimidad, no se manifiesta en medio del caos mental, sino en la paz del corazón rendido. Hay pensamientos divinos que solo emergen cuando apagas todo lo demás, cuando dejas el celular, cuando apagas la televisión, cuando sales del ruido, cuando cierras la boca y abres el alma. Y en ese lugar de silencio empiezas a sentir cómo el Espíritu trae pensamientos santos, ideas que edifican, correcciones que limpian, respuestas que sanan, y sabes que no vinieron de ti. Porque en el silencio el ego no tiene fuerza. En la quietud la carne no domina. En el desierto el alma no grita. Y allí el Espíritu habla. Muchos preguntan, ¿por qué no escucho a Dios? Pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto ruido estoy tolerando en mi mente? Porque si tu mente está llena de voces ajenas, de opiniones humanas, de influencias digitales, de entretenimientos constantes, ¿cómo esperas oír una voz que es santa, que es precisa, que es sutil, pero que transforma? No se trata de pedir más revelación. Se trata de hacer espacio, se trata de vaciar el alma para que el cielo tenga lugar. Una mente saturada también se vuelve inestable, tiende a dudar, a desconfiar, a sobrepensar, todo lo analiza, todo lo cuestiona, todo lo razona desde la carne. Pero una mente que ha sido desintoxicada del ruido empieza a experimentar descanso, y en ese descanso el alma se vuelve fértil para oír. Es como cuando una tormenta cesa y de pronto puedes escuchar el murmullo del agua, el canto de los pájaros, el susurro del viento. Así ocurre cuando el ruido interior cesa. La voz de Dios se hace nítida y no necesita más esfuerzo, solo más silencio. Hoy el Espíritu Santo te llama a una limpieza mental, no solo de pensamientos sucios, sino de distracciones inútiles, a que decidas apartarte
aunque sea por momentos breves, cada día, a que te disciplines para silenciar tu entorno y tu alma, a que le diga, Espíritu Santo, aquí estoy, sin música, sin palabras, sin planes, solo quiero oírte. Y en ese silencio santo te aseguro, Él vendrá, porque Dios no deja sin palabra a quien le da espacio. Él no guarda silencio con los que lo escuchan, Él habla, pero solo puede ser oído por aquellos que han aprendido a callar por dentro. No necesita más volumen, necesita más quietud, no necesita más ruido espiritual, necesita más intimidad. Porque cuando el ruido cesa, la voz de Dios se convierte en un fuego suave que consume el alma y la transforma para siempre. El ayuno, la oración y la meditación bíblica limpian los canales mentales para que fluya la voz de Dios. Estas tres disciplinas espirituales no son rituales antiguos ni prácticas reservadas para los más espirituales. Son herramientas vivas, activas y profundamente necesarias para todo creyente que anhela una comunión clara, pura y constante con el Espíritu Santo. Porque la mente del ser humano, al igual que un canal de agua, puede obstruirse con el paso del tiempo. Se llena de impurezas, de residuos de pensamientos ajenos, de sedimentos del pasado, de toxinas emocionales, de mensajes del sistema del mundo. Y si ese canal no es limpiado con intención, si no se aparta tiempo para purificarlo, entonces la voz de Dios se ve entorpecida. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque los oídos internos se han vuelto pesados, lentos y las aguas han dejado de fluir. El ayuno tiene un poder especial para romper estructuras mentales. No solo debilita la carne, también silencia el alma. El ayuno es una protesta espiritual contra la tiranía de lo natural. Es decirle a Dios, más que alimento deseo tu voz, más que llenar mi cuerpo, quiero que limpies mi mente. Cuando alguien ayuna, está diciendo, Señor, desconecto lo terrenal para conectarme a lo eterno. Y en esa desconexión del mundo, la mente se abre a la percepción del cielo. La sensibilidad espiritual se agudiza, las voces ajenas se debilitan, los pensamientos de ansiedad se apagan, los impulsos carnales pierden poder. Y en ese nuevo silencio comienzan a brotar pensamientos limpios, ideas del Espíritu, dirección divina. En Isaías capítulo 58, cuando Dios habla del verdadero ayuno, dice que este desata ligaduras de impiedad, rompe todo yugo. ¿Sabes dónde se forman muchos de esos yugos? En la mente. Pensamientos repetitivos de temor, de inseguridad, de impureza, de condenación, de confusión. Y el ayuno, cuando se hace en obediencia y con corazón quebrantado, tiene la capacidad de quebrar esas cadenas invisibles. No porque el ayuno tenga poder por sí mismo, sino porque al debilitar la carne permite que el Espíritu tome el control del pensamiento. Y una mente bajo el dominio del Espíritu es una mente limpia, sensible, dispuesta. La oración, por su parte, es el oxígeno del alma. No solo es el acto de hablar con Dios, es el proceso de alinear nuestros pensamientos con los suyos. Cuando oras, no solo estás pidiendo, estás limpiando. Cada palabra que elevas al cielo, cada confesión, cada lágrima, cada clamor, es como un balde que recoge el lodo del alma y lo vacía ante el trono. La oración, cuando es sincera, cuando brota del Espíritu y no solo de la boca, tiene el poder de limpiar la mente de pensamientos que parecían imposibles de erradicar. Porque en la oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros y su voz comienza a reemplazar las voces que antes dominaban. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo declara con claridad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa intercesión no es algo místico que ocurre lejos de ti, ocurre dentro de ti. Mientras oras, el Espíritu habla en tu mente, te recuerda promesas, te muestra verdades, te redarguye, te consuela, te corrige. Y cada una de esas intervenciones es una limpieza mental, una renovación del entendimiento, una expulsión de pensamientos ajenos para que los pensamientos de Dios puedan morar. La meditación bíblica es finalmente el acto de anclar el pensamiento en la verdad. No basta con leer la Biblia, hay que comerla. Hay que rumiarla, saborearla, repetirla, visualizarla, dejar que cada versículo penetre hasta lo más profundo del pensamiento. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque la meditación constante en la palabra purifica el pensamiento, reemplaza lo falso por lo verdadero, lo oscuro por lo iluminado, lo confuso por lo firme. Cuando meditas en la Escritura, estás permitiendo que la verdad de Dios se instale como fundamento de tus pensamientos. Estás limpiando el canal mental por el cual el Espíritu Santo quiere hablar. Porque el Espíritu nunca hablará en una mente que se alimenta más de redes sociales que de versículos. Él no puede moverse en una mente que ha sido programada por el entretenimiento secular. Él necesita una mente saturada de palabra, y la meditación es el proceso por el cual esa saturación se vuelve realidad. Ayunar, orar y meditar no son prácticas religiosas, son procesos divinos de limpieza interior, son las herramientas que Dios nos dio para afinar nuestro oído espiritual, para volver a oírlo como al principio, para distinguir su voz entre mil voces,
para recibir pensamientos santos con claridad. Si no escuchas a Dios, no es porque Él ha callado, es porque el canal está tapado. Y ese canal se limpia con ayuno, con oración, con meditación bíblica. Esas tres disciplinas, cuando se practican con sinceridad y constancia, preparan la mente para recibir revelación. No superficial, no emocional, sino profunda, estable y transformadora. Hoy el Espíritu te llama a regresar a la intimidad, a reconquistar el altar, a recuperar el hábito, a dejar de buscar respuestas afuera y empezar a limpiar por dentro, porque el canal está ahí, la voz está ahí, la dirección ya fue enviada. Solo tienes que quitar el ruido, romper las obstrucciones y preparar el terreno. Y cuando lo hagas comenzarás a experimentar cómo Dios te habla, no desde lo externo, sino desde lo profundo de tu mente, como un río que por fin volvió a fluir. Los pensamientos persistentes, puros, que te conducen a obedecer, a veces son una forma directa de Dios hablarte. No todos los pensamientos que se repiten en tu mente vienen de la carne, ni todos deben ser descartados como simples ideas personales. Hay ciertos pensamientos que, lejos de generar ansiedad o confusión, producen paz. Pensamientos que no provocan presión, sino convicción. Que no empujan desde la emoción, sino que invitan desde la verdad. Y aunque parecen surgir suavemente, se repiten con una frecuencia que llama la atención espiritual. Se presentan como una frase interna que vuelve una y otra vez. Como una palabra que se instala y no se va. Como un sentir santo que te despierta, te acompaña, te corrige o te guía. Eso muchas veces es la voz de Dios hablándote desde dentro. Hay quienes por temor a equivocarse descartan todo lo que sienten. Pero Dios no solo habla por medio de los profetas, ni solo a través de sueños, ni solamente en momentos de adoración profunda. Él también habla a través de pensamientos inspirados, pensamientos que brotan de un corazón y una mente santificado. Cuando el Espíritu Santo habita en ti y tu alma está sujeta a su voluntad, tu mente se convierte en un instrumento por el cual Él transmite impresiones divinas. Y esos pensamientos no son neutros, tienen dirección. Te llevan a tomar decisiones que glorifican a Dios. Te apartan del pecado, te impulsan a la obediencia. Te mueven a pedir perdón, a dar un paso de fe, a renunciar a algo que Él no quiere para ti, o a actuar con amor cuando tu carne quiere venganza. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos ofrece un filtro espiritual para reconocer estos pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si ese pensamiento que vuelve una y otra vez cumple con estas características, entonces no lo deseches, párate a escucharlo. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿eres tú quien me habla? Y si se confirma con la palabra, si produce fruto de obediencia, si te lleva más cerca del carácter de Cristo, entonces es muy posible que ese pensamiento sea un susurro de Dios, hablándote con insistencia amorosa. Recuerda que Dios tiene formas únicas y personales de hablar con cada uno de sus hijos. Algunos reciben sueños, otros revelaciones, otros visiones. Pero muchísimos reciben pensamientos impregnados de luz. Pensamientos que te interrumpen cuando estás a punto de tomar una mala decisión. Pensamientos que te despiertan a orar por alguien. Pensamientos que te impulsan a dar una palabra de aliento. Pensamientos que te confrontan cuando estás justificando tu carne. Pensamientos que parecen tuyos, pero llevan una autoridad que no nace del alma humana. Porque cuando Dios te habla a través de tu mente, lo hace con una dulzura firme, con una claridad santa, con una persistencia que rompe toda duda. Y es que el Espíritu Santo no se cansa de hablar cuando encuentra un corazón dispuesto a escuchar. Hay creyentes que han recibido instrucciones de Dios durante años por medio de estos pensamientos santos, pero como no los reconocen como voz divina, los ignoran y luego claman por dirección. Pero la dirección ya fue dada, solo que venía en forma de idea constante, de convicción suave, de pensamiento repetido, y fue ignorada, no porque no fuera clara, sino porque no fue reconocida. Por eso es vital cultivar una vida de sensibilidad, una mente abierta al Espíritu pero sujeta a la palabra, un corazón humilde que no diga, esto no puede ser de Dios porque no es espectacular. Porque muchas veces el pensamiento persistente es más efectivo que una visión fugaz. No necesitas fuego en el cielo para saber que debes perdonar. No necesitas un ángel que te diga que debes hablarle a alguien del amor de Cristo. No necesitas una voz audible que te diga que dejes ese hábito que entristece al espíritu. Ya lo sabes, ya lo has pensado, ya lo has sentido, pero lo has ignorado. Y eso muchas veces fue Dios hablándote sin ruido, sin espectáculo, pero con fidelidad. No confundas suavidad con debilidad. La voz de Dios no siempre grita. A veces simplemente permanece como una frase que regresa, como una inquietud santa, como una frase que se levanta al despertar, como una palabra que se repite en tu mente mientras oras, como una idea que no viene del orgullo ni del miedo, sino del amor. Y esa permanencia es una señal. El Espíritu no abandona lo que quiere revelar. Él no habla una sola vez y se va. Él insiste, Él rodea, Él convence. Y lo hace con pensamientos que se alinean al cielo y que claman por ser obedecidos. Hoy te invito a examinar esos pensamientos que te han estado rondando, esos impulsos santos que no has querido enfrentar,
Esas ideas que se presentan en oración y que luego vuelven en la rutina, pueden parecer pequeños, pero si los obedeces marcarán tu destino. Porque Dios no necesita usar truenos cuando puede usar una gota constante para romper la piedra. Él no siempre usa lo grandioso. Muchas veces se mueve en lo repetido, en lo que parece cotidiano, en lo que muchos llamarían solo un pensamiento. Escucha, discierne, obedece, porque cuando reconoce que esos pensamientos persistentes, puros y alineados a la palabra son la voz de Dios, tu vida entra en una dimensión de comunión profunda. Ya no dependes de señales externas, ya no buscas confirmaciones constantes, aprendes a caminar con la seguridad de que aquel que habita en ti te habla. Y cuando Él te habla, aunque sea con una sola frase repetida en tu mente, basta para cambiarlo todo. Cuando aprendes a discernir la voz de Dios en tu mente, tu vida entra en una nueva dimensión espiritual. No se trata solamente de mejorar tu capacidad para tomar decisiones, ni de adquirir una sensibilidad emocional. Se trata de una transformación profunda que afecta a cada área de tu existencia. Porque cuando puedes identificar claramente lo que Dios te está diciendo en lo íntimo, en lo silencioso, en lo cotidiano, entonces deja de caminar en incertidumbre, deja de depender de lo externo, deja de tropezar con las mismas piedras y comienzas a vivir en un nivel superior de revelación, madurez y propósito. Muchos creyentes viven como si fueran ciegos espirituales, esperando señales visibles para avanzar, esperando que un profeta los confirme, esperando que algo dramático ocurra para creer que Dios les está hablando. Pero el Espíritu Santo ha estado hablándoles en la mente desde hace años, en ideas, en convicciones, en susurros, en pensamientos puros que no nacieron de ellos, pero que no han sido reconocidos como divinos. Y por no discernir esa voz, siguen detenidos, confundidos o frustrados. Siguen tomando decisiones con lógica humana, siguen buscando consejos de hombres sin consultar primero con el cielo, siguen repitiendo errores porque no han afinado su oído interior. Pero cuando el Espíritu abre tu entendimiento y comienzas a discernir que no todos los pensamientos que pasan por tu mente son tuyos, cuando aprendes a separar lo que viene de Dios de lo que viene de la carne, del alma o del enemigo, entonces empiezas a caminar con una certeza que antes no conocías. Ya no te paraliza el temor, ya no te controla la duda, ya no te engaña la emoción, porque ahora tienes una brújula interna encendida por el Espíritu y esa brújula no falla. Esa voz interior, esa impresión persistente, esa guía serena, te lleva por caminos de obediencia, por decisiones sabias, por propósitos eternos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese sepamos no habla de información externa, sino de revelación interna. No se refiere a aprender por vista, sino por discernimiento. Es el Espíritu quien te muestra, quien te habla, quien te guía, y lo hace desde adentro, desde lo más íntimo de tu pensamiento. Y cuando tú empiezas a reconocer su voz dentro de ti, entonces cada paso que das se vuelve un acto de fe con fundamento, no un salto al vacío. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo, porque sabes que has oído al Padre. Ya no necesitas ver una confirmación externa, porque sabes que su voz ya fue clara en tu mente. Y eso cambia todo, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de servir, cambia tu manera de adorar, cambia incluso tu manera de resistir la tentación. Porque el creyente que discierne la voz de Dios en su mente, recibe advertencias antes de caer, recibe dirección antes de desviarse, recibe fortaleza antes de que llegue el ataque. Y eso es caminar en el Espíritu. No como quien adivina, no como quien espera suerte, sino como quien vive conectado a una fuente inagotable de sabiduría y verdad. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Requiere relación, requiere rendición, requiere limpieza constante de la mente, comunión con la palabra, silencio interior, obediencia en lo pequeño. Porque la voz de Dios en la mente no es para entretenimiento, es para obediencia. Él no habla para complacernos, habla para formarnos. No habla para que lo admiremos, habla para que lo sigamos. Y quien aprende a discernir su voz con madurez no se queda en la emoción del momento, sino que entra en una dimensión donde cada día es una conversación con el cielo. Donde cada decisión es una respuesta a una dirección divina, donde cada lucha se enfrenta con una palabra que fue sembrada en lo profundo del pensamiento por el mismo Espíritu Santo. La vida cristiana fue diseñada para vivirse en comunión, y esa comunión no es un evento del domingo, es un flujo constante que comienza en la mente. Romanos capítulo 8, versículo 14 lo confirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu no es algo místico, es algo diario. Y empieza cuando decides escuchar con atención los pensamientos que Él siembra en ti. Cuando dejas de esperar que Dios te grite desde el cielo y comienzas a obedecer lo que ya te susurra desde adentro. Esta es la dimensión a la que Dios te está llamando. No a una fe superficial, sino a una vida de conexión real. No a un cristianismo de apariencia, sino a una comunión de pensamiento. A una transformación tan profunda que ya no solo hablas de Dios, sino que piensas como Él.
que ya no solo buscas su voluntad, sino que reconoces su voz, que ya no solo oras para hablarle, sino que aprendes a escucharlo desde tu mente. Cuando entres en esta dimensión verás cómo cambia tu oración, tu fe, tus decisiones, tu carácter, tu destino. Porque una mente que ha aprendido a discernir la voz de Dios ya no se gobierna a sí misma. Se convierte en trono donde reina la voluntad del cielo. Y ese, hermano, hermana, es el lugar donde la vida cristiana deja de ser religión y se convierte en relación viva, poderosa y eterna con el Dios que nunca deja de hablar. Solo espera que tú aprendas a oírlo. Y cuando lo hagas no volverá a ser igual. Jamás. Vivimos en una generación donde muchos buscan señales en lo externo, pero ignoran el susurro divino que habita en lo interno. Queremos fuego del cielo, pero no escuchamos la llama que arde en los secretos del corazón. Buscamos que Dios nos hable por medio de milagros, profecías, espectáculos espirituales, pero pasamos por alto los pensamientos suaves, persistentes y santos que nacen en nuestra mente cuando hemos aprendido a rendirla por completo a su presencia. Hemos olvidado que el mismo Dios que habló desde una zarza ardiente también se manifestó como un silbo apacible en el monte. Porque no siempre el cielo se expresa con estruendo, a veces lo hace con un susurro que transforma desde dentro. La mente del creyente, cuando está limpia, sujeta y saturada de palabra, se convierte en un instrumento divino. Es allí donde Dios empieza a revelar su voluntad de manera íntima. Es allí donde el Espíritu Santo guía, corrige, exhorta y consuela. No con gritos, no con confusión, no con emociones desbordadas, sino con pensamientos impregnados de verdad, con convicciones santas, con ideas que rompen las cadenas del alma. Y eso es una revolución espiritual, porque cuando aprendes a oír a Dios en tu pensamiento, ya no dependes de circunstancias eternas para saber qué hacer. Ya no vives por lógica, sino por revelación. Ya no caminas a ciegas, sino con una dirección que brota desde lo profundo. La mente, cuando no ha sido santificada, se convierte en un campo de batalla. El enemigo lo sabe y por eso siembra pensamientos de duda, de condenación, de temor, de orgullo. Pero cuando tú permites que el Espíritu tome el control de tus pensamientos, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un altar. Ya no es un lugar donde el enemigo grita, sino donde Dios reina. Y eso cambia radicalmente tu manera de vivir, de decidir, de amar, de servir, de adorar, porque todo lo que nace de una mente limpia es guiado por el cielo. No podemos seguir viviendo en ruido, en distracción, en tibieza mental, esperando que Dios nos hable a gritos, cuando ya nos está hablando a través del silencio, a través de pensamientos que no desaparecen, a través de ideas que traen paz, a través de convicciones que nos hacen llorar, soltar, rendirnos. No es imaginación, no es coincidencia, es el Espíritu Santo. El Dios vivo hablándote a ti, en lo profundo, en lo interno, en lo secreto. Y si lo ignoras, estás perdiendo la mayor riqueza espiritual. Una vida guiada, una vida sensible, una vida conectada al pensamiento de Dios. Hoy el cielo te llama a despertar, a dejar de buscar revelación solo afuera y a empezar a reconocer la voz del Espíritu adentro, a limpiar tu mente, a silenciar el mundo, a ayunar, a orar, a meditar en la palabra, a decir: Señor, purifica mi pensamiento, santifica mis ideas, hazme sensible a tu voz, porque esa oración lo cambia todo. Porque Dios anhela hablarnos más de lo que nosotros anhelamos escucharlo. Solo espera que limpiemos el canal, que afinemos el oído del alma, que dejemos de huir al silencio y que abramos nuestro corazón a lo eterno. Y cuando eso ocurra, cuando por fin comiences a discernir que esos pensamientos que te empujan a obedecer, a rendirte, a amar, a perdonar, a crecer, no vienen de ti, sino de Él. Entonces tu mente dejará de ser un campo de confusión y se convertirá en el trono donde el Espíritu habla, guía y transforma cada segundo de tu existencia. Y allí, en esa dimensión, ya no vivirás solo por fe, vivirás también por voz, por dirección, por comunión, por intimidad, porque el Dios que te creó también quiere hablarte. Y cuando tú aprendas a escucharlo, nada volverá a ser como antes, jamás. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, fuente de luz, verdad y vida, en este momento me postro en espíritu delante de tu majestad y te doy gracias por tu misericordia, por tu paciencia y por tu voz que nunca calla. Aunque muchas veces he caminado sin escucharte, aunque en ocasiones he llenado mi mente de pensamientos ajenos y he ignorado tu susurro santo, hoy reconozco que tú sigues hablando, que tú sigues guiando, que tú no has dejado de buscarme y que cada vez que una idea pura ha brotado en mi interior, era tu Espíritu hablándome con amor. Señor, te pido con todo mi corazón, limpia mi mente, lava mis pensamientos con tu palabra, santifica mi interior para que tu voz no encuentre estorbo. Quita de mí todo ruido, toda distracción, toda ansiedad, toda idea contraria a tu voluntad. Renueva mi entendimiento, arranca de raíz toda contaminación mental que me impide oírte con claridad. Derriba los altares de confusión y edifica en mi mente un altar de obediencia, de sensibilidad, de silencio santo donde tú puedas hablarme y yo pueda responderte. Espíritu Santo, enséñame a discernir,
Abre mis oídos internos, quiebra mi orgullo, mi lógica humana, mis ideas propias y lléname con pensamientos que vienen del cielo. Siembra en mí convicciones firmes, direcciones claras, palabras tuyas que broten como manantial en mi interior. No permitas que mi carne confunda tu voz con mi razón. No permitas que mi alma silencie tu susurro. Despierta en mí el hambre por estar en tu presencia, el deseo de buscarte en el silencio, la pasión por conocerte más allá de las emociones. Dame sabiduría para identificar cuando me hablas. Ayúdame a obedecer incluso cuando no entiendo, a caminar incluso cuando no veo, a confiar incluso cuando lo que me dices va en contra de mi lógica. Quiero ser guiado por ti, no por mis impulsos. Quiero ser dirigido por tu voz, no por mis temores. Quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos y que cada decisión que tome sea el fruto de una mente gobernada por tu espíritu. Señor, si he cerrado mis oídos, perdóname. Si he ignorado tus pensamientos, perdóname. Si he dado más lugar al ruido del mundo que a tu voz de amor, perdóname. Hoy me rindo. Hoy te entrego mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Hoy te pido, háblame otra vez. Hazme sensible otra vez. Dame una mente nueva, renovada, abierta a tu dirección. No quiero vivir un cristianismo superficial. Quiero vivir una comunión profunda. Quiero vivir oyéndote. Quiero caminar contigo cada día, en cada pensamiento, en cada paso. Declaro que a partir de hoy mi mente será santuario y no campo de batalla, que será canal de tu voz y no trono de la confusión, que escucharé tu voz en medio del silencio, en medio de la rutina, en medio de lo cotidiano, porque tú hablas y yo te quiero escuchar. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, no la dejes pasar como una emoción del momento. Este es un llamado del cielo para que vivas una vida de intimidad real, para que abras tu mente a la dirección del Espíritu Santo y dejes que sea Él quien gobierne tus pensamientos. No vuelvas a ignorar esa voz suave que te corrige, que te consuela, que te despierta en la madrugada con una frase que no puedes olvidar. Ese susurro es Dios. Y no lo está haciendo por emoción, lo está haciendo porque te ama y tiene un propósito eterno contigo. No sigas caminando como si estuvieras solo. No vuelvas a depender únicamente de señales externas, de palabras ajenas, de confirmaciones visibles. El Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo que habló a Moisés desde una zarza, hoy quiere hablar contigo desde tu interior. ¿Lo vas a ignorar o lo vas a obedecer? ¿Vas a seguir buscando fuera lo que ya habita dentro? Hoy puedes tomar una decisión. Hoy puedes rendir tu mente. Hoy puedes comenzar una vida donde la voz de Dios sea tu guía en cada paso, tu luz en cada sombra, tu consejo en cada decisión. Te invito a volver al altar. No al altar de 4 paredes, sino al altar interno, donde tus pensamientos se rinden, donde el ruido se apaga y donde el Espíritu comienza a reinar. Ahí, en el secreto, en lo profundo, en lo invisible, es donde Dios quiere hablarte. Y cuando aprendas a escucharlo, conocerás una libertad que el mundo no puede dar. Porque nada se compara a vivir una vida dirigida por la voz del cielo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta palabra encendió algo en ti, no te la quedes. Comparte este mensaje con otros creyentes. Porque hay muchos que están clamando por una señal de Dios. Y esta puede ser la respuesta. Que el Espíritu Santo te abrace, te limpie, te hable y te transforme desde tu mente hasta tu destino. Nos reencontramos en el próximo mensaje donde seguiremos profundizando en los misterios gloriosos del reino. Hasta entonces, mantente en oración, en obediencia y en sensibilidad. Dios ya te está hablando. Escúchalo y síguelo. Este no es un mensaje común. No es una palabra emocional ni una enseñanza superficial. Es una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida cristiana. Porque cuando descubres cómo Dios te habla a través de tu mente, tu fe deja de ser frágil, tu oración deja de ser un monólogo y tu caminar con Cristo se convierte en una vida guiada, poderosa y dirigida desde lo alto. En un mundo saturado de ruido, en una generación adicta a lo externo, esta es una invitación urgente a volver al lugar donde Dios siempre ha hablado, el interior del alma. Prepárate, porque este mensaje te va a confrontar, te va a enseñar, pero sobre todo te va a abrir los ojos. Si alguna vez has orado diciendo, Señor, háblame, hoy el cielo te responde. Porque Él ya te ha estado hablando. Solo necesitas aprender a reconocer su voz en tu mente. Y cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. Hay una diferencia entre hablar con Dios y que el infierno te escuche. Todos hemos hecho oraciones que se sienten como un susurro en un vendaval. Oraciones llenas de buenas intenciones, pero que parecen desvanecerse sin causar ningún efecto, dejándonos con la misma angustia, el mismo miedo y el mismo problema con el que empezamos. Nos preguntamos, ¿me está escuchando Dios? ¿Por qué no pasa nada? Pero la Biblia habla de otra clase de oración. Una oración que no es un susurro, es un trueno. Una oración que no solo llega a los oídos de Dios, sino que resuena como una alarma en los pasillos del infierno. Una oración que no es una simple petición, es un decreto de guerra. Una oración que no nace de la duda de un esclavo, sino de la autoridad de un hijo del rey. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el enemigo, el diablo, parece reírse de algunas de nuestras oraciones, pero tiembla de pánico ante otras? No es por el volumen de tu voz, no es por la elocuencia de tu palabra, es por la manera en que oras.
Existe una manera de orar que te saca de la posición de víctima y te pone en la posición de vencedor. Una manera de orar que deja de describir el problema y empieza a declarar la victoria. Una manera de orar que el enemigo no puede resistir porque lo desarma legal y espiritualmente. En la enseñanza de hoy vamos a desvelar este secreto divino. Te voy a mostrar pilar por pilar cómo construir esa clase de oración. Vas a descubrir el porqué. Vas a entender los mecanismos espirituales que hacen que un simple ser humano lleno del Espíritu Santo pueda causar terror en el reino de las tinieblas. Así que si estás cansado de sentir que tus oraciones no tienen poder, si anhelas transformar tu vida de oración de una defensa temerosa a un ataque glorioso, entonces detente. Lo que estás a punto de escuchar es más que un mensaje, es un entrenamiento de guerra espiritual avanzada. Prepara tu espíritu. Comencemos. Hermanos y amigos, no todas las oraciones nacen igual en el mundo espiritual. Existen oraciones que suben al cielo como un humo débil, casi imperceptible. Y existen oraciones que irrumpen en la sala del trono como un trueno, que capturan la atención del cielo y hacen que el infierno entero se estremezca. La gran pregunta que vamos a responder en esta enseñanza es, ¿cuál es la diferencia? Porque algunas oraciones parecen desvanecerse en el aire, mientras que otras desatan el poder de Dios de una manera tan tangible que el enemigo tiembla. El secreto no está en el volumen de nuestra voz, ni en la belleza de nuestras palabras. El secreto está en la manera en que oramos. Primero, hablemos de la oración que el enemigo no teme. Es la oración que tristemente muchos de nosotros hemos aprendido a hacer. Nace de un corazón sincero, sí, pero de un espíritu que no conoce su verdadera posición. Es la oración tímida. Suena más o menos así: Padre, sé que no soy digno de pedirte nada. Soy un pecador y te fallo tanto. Pero si no es mucha molestia, si tú pudieras, si fuera tu voluntad, quizás podrías ayudarme con este problema que tengo. Es una oración que se acerca a Dios pidiendo disculpas por existir, como un mendigo que se acerca a la puerta de un palacio esperando recibir, si tiene suerte, una limosna. Cuando oramos de esa manera, aunque seamos sinceros, estamos de acuerdo con las mentiras del diablo. Le estamos diciendo: tienes razón, soy débil, no merezco nada, no tengo ningún derecho. Y cuando el enemigo escucha una oración así, no tiembla, se ríe. Porque esa oración no representa ninguna amenaza para su reino, es una oración de víctima, no de un vencedor. Nace de la culpa, de la inseguridad y de una imagen de Dios como un rey lejano y enojado al que tenemos que rogarle para que nos preste un poco de atención. Pero hay otra manera de orar, una que lo cambia todo, es la oración de autoridad. No es una oración orgullosa, sino una oración con una confianza santa, suena completamente diferente. Suena así: Padre, vengo ante tu trono de gracia con confianza, alabado por la sangre de tu Hijo Jesús. Vengo no por mis méritos, sino por lo suyo. Tu palabra dice que por su llaga yo soy sano, así que en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre mi cuerpo. Tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades, así que te doy gracias porque la provisión ya viene en camino. ¿Sientes la diferencia? Es una diferencia como la noche y el día. La primera oración se basa en nuestros sentimientos de indignidad. La segunda se basa en los hechos consumados de la cruz de Cristo. La primera se enfoca en nuestra debilidad. La segunda se enfoca en el poder de su palabra. La primera espera a ver si algo pasa. La segunda le da las gracias a Dios por lo que ya sabe que va a pasar. Cuando el enemigo escucha esta segunda clase de oración es cuando empieza a temblar. Porque esa oración no la hace un mendigo, la hace un hijo del rey. El fundamento de esta oración poderosa está en entender nuestra posición espiritual. El enemigo tiembla cuando dejamos de vernos como gusanos en la tierra y empezamos a vernos como Dios nos ve en el cielo. Y la revelación más explosiva sobre nuestra posición la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6. Escucha bien esta verdad que puede cambiar tu vida de oración para siempre: y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pensemos en lo que esto significa. No dice que un día nos sentaremos, dice que ya nos hizo sentar. En el mundo espiritual, ahora mismo, tú y yo no estamos de pie suplicando a las puertas del cielo. Estamos sentados y no estamos sentados en cualquier lugar. Estamos sentados en lugares celestiales y no estamos sentados solos, estamos sentados con Cristo Jesús. Estamos compartiendo su trono de victoria, de autoridad y de poder sobre todo principado y potestad. Orar desde esta posición lo cambia todo. Un rey no le ruega a sus enemigos, les da órdenes. Un rey no le pide permiso a la oscuridad para que se vaya, decreta que la luz sea hecha. Cuando oramos, no estamos tratando de subir nuestras peticiones al cielo, estamos orando desde el cielo hacia la tierra. Estamos tomando la victoria que Jesús ya ganó y la estamos imponiendo sobre nuestra circunstancia aquí en la tierra. Esta revelación es la base de la oración que hace temblar al infierno. El enemigo tiembla, no porque te tenga miedo a ti, él tiembla porque le tiene pánico a la autoridad de Cristo en la que tú estás sentado. Tiembla cuando un creyente normal como tú y como yo por fin se da cuenta de quién es, dónde está sentado y el poder que tiene a su disposición. La oración deja de ser una llamada de auxilio y se convierte en una declaración de guerra desde el cuartel general de la victoria.
Esta verdad es el fundamento de todo lo que vamos a aprender. Pero quizás te pregunta, ¿y cómo hago eso en la práctica? ¿Cómo paso de saber que estoy sentado con Cristo a orar como alguien que de verdad está sentado con Cristo? Ese es el viaje que hemos comenzado hoy. Y el primer y más importante paso para orar de esta manera es un cambio radical en el punto de partida de cada una de nuestras oraciones. Amigos y hermanos, hemos visto que existen dos tipos de oraciones, pero la diferencia entre ellas no es un truco ni una fórmula secreta. La diferencia entre la oración que es ignorada y la oración que desata terremotos espirituales comienza con una sola palabra, la más importante de todas: identidad. El primer y más grande pilar de la oración poderosa es este: debes aprender a orar desde tu identidad de hijo amado y no desde tu condición de pecador que falla. Pensemos en cómo oramos la mayoría del tiempo. Nos acercamos a Dios enfocado en nosotros mismos, en nuestros errores de ayer, en nuestra debilidad de hoy, en nuestra falta de fe. Nuestra oración nace de nuestra condición. Decimos: Señor, yo sé que te he fallado, sé que no lo merezco, soy tan débil. Y aunque esto suena muy humilde y es sincero, es una falsa humildad. Es una humildad centrada en el yo, no en Cristo. Es una oración que sin querer le da más importancia a nuestro pecado que a la sangre de Jesús que lo limpió. Cuando oras desde tu condición de pecador, estás orando como un huérfano, como un mendigo espiritual. Estás de acuerdo con la acusación del enemigo. El diablo te susurra al oído: no eres digno, fallaste otra vez. ¿De verdad crees que Dios te va a escuchar después de lo que hiciste? Y tu oración, en lugar de refutar esa mentira, la confirma. El enemigo no tiembla ante esa oración, porque es la oración de alguien que no conoce sus derechos, que no ha tomado posesión de su herencia. Pero la oración que hace temblar al infierno nace de un lugar completamente diferente. Nace de tu identidad en Cristo. Imagina al hijo de un rey bueno y poderoso. Cuando ese hijo necesita algo, crees que se arrastra por el suelo hasta el trono, llorando, diciendo: oh gran rey, perdona mi atrevimiento, sé que no soy digno de estar aquí. Pero si no es mucha molestia, ¿podrías darme un pedazo de pan? Claro que no. El hijo entra a la sala del trono con confianza, se acerca a su padre, lo abraza y le dice: papá, necesito esto. Su confianza no se basa en lo bien que se ha portado, se basa en una sola cosa: él es el hijo. La sangre del rey corre por sus venas. Esa es la revelación que lo cambia todo. Cuando aceptaste a Jesús, la Biblia dice que fuiste adoptado en la familia de Dios. La sangre de Cristo te limpió de tal manera que Dios ya no te ve como un pecador culpable, te ve como a su propio hijo amado. Dejaste de ser un huérfano espiritual para convertirte en un príncipe, en una princesa del reino de los cielos. Y esa nueva identidad te da un nivel de acceso y de autoridad en la oración que es absolutamente extraordinario. La palabra de Dios nos da nuestro nuevo documento de identidad espiritual. En la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 7 nos dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Meditemos en esta verdad explosiva. Ya no eres esclavo. Un esclavo trabaja por miedo y no tiene derecho. Así orábamos antes. Pero ahora eres hijo. Un hijo se relaciona por amor y tiene todos los derechos de la casa. Y la revelación más grande es la que sigue: y si hijo también heredero. ¿Qué es un heredero? Un heredero es alguien que tiene derecho legal a la riqueza de su padre. Las promesas de Dios en la Biblia no son sugerencias, son los títulos de propiedad de tu herencia. La sanidad, la paz, la provisión, la libertad. Para todo eso forma parte de la herencia que Cristo compró para ti en la cruz. Por lo tanto, cuando oras, ya no estás pidiendo una limosna, estás reclamando con humildad, pero con firmeza, lo que ya es tuyo por derecho de herencia. Es por esto que el enemigo tiembla. Él sabe que no tiene poder sobre un esclavo asustado que vive en la culpa, pero queda completamente desarmado y aterrorizado ante un hijo de Dios que se levanta, abre el libro de las promesas, que es el testamento de su padre, y dice con confianza: Padre, vengo a reclamar mi herencia. No por mis obras, sino por la sangre de Jesús y por tu fidelidad. Vengo a tomar posesión de la paz, de la sanidad y de la victoria que tú ya me diste. Así que a partir de hoy te animo a que cambies el punto de partida de tu oración. Antes de empezar a pedir, tómate un momento para recordar quién eres. Di en voz alta: yo no soy un pecador rogando por misericordia. Yo soy un hijo amado sentado en lugares celestiales con Cristo y me acerco con confianza al trono de la gracia. Orar desde tu identidad es el primer pilar. Es la llave que mete la ignición. Es el fundamento sobre el cual construiremos las otras armas de la oración poderosa. Pero esta identidad poderosa necesita un lenguaje para poder expresarse en el mundo espiritual. Necesita un vocabulario que el cielo siempre honra y que el infierno siempre teme. Y ese lenguaje no es el de nuestros deseos ni el de nuestras quejas. Es un lenguaje mucho más antiguo, mucho más poderoso e infalible que descubriremos en el siguiente paso. Amigos, qué revelación tan poderosa es entender que nos acercamos a Dios no como mendigos, sino como hijos amados con derechos de herencia. Esta verdad cambia nuestra postura y nos llena de una confianza santa.
Pero esta nueva identidad necesita un lenguaje para expresarse, un vocabulario que tenga peso en el mundo espiritual. Porque el enemigo tiembla no solo por quién es el que ora, sino por lo que esa persona ora. El segundo pilar de la oración que desata el poder de Dios es este. Debemos aprender a orar la palabra de Dios y no solo nuestras opiniones o emociones. Pensemos en esto. ¿De qué están llenas la mayoría de nuestras oraciones? Están llenas de nuestras quejas, de nuestras descripciones del problema, de nuestros buenos deseos, de nuestros miedos. Decimos cosas como: Señor, me siento tan mal, estoy tan preocupado, por favor ayúdame, ojalá que esto se solucione. Y aunque Dios en su misericordia escucha el clamor de un corazón sincero, estas palabras no tienen autoridad inherente en el mundo espiritual. El diablo no le tiene miedo a tus opiniones, no le tiene miedo a tus sentimientos. Él puede argumentar contra ellos todo el día. Pero hay algo a lo que el enemigo le tiene un pánico absoluto: la palabra escrita de Dios. La Biblia no es un simple libro de consejos o de historias inspiradoras, es un arsenal espiritual. El apóstol Pablo la llama la espada del Espíritu. Imagina un soldado que va a una guerra y en lugar de sacar su espada, intenta pelear contra un enemigo armado solo con sus puños y sus gritos. Sería una locura, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos cuando oramos, basándonos solo en nuestros sentimientos, en lugar de usar la espada que Dios nos ha dado. La palabra de Dios tiene un poder legal en el mundo espiritual. Las promesas de Dios no son frases bonitas, son contratos firmados con la sangre de Jesucristo. La Biblia es el libro de las leyes del reino, es el testamento que nos declara herederos. Y el diablo, que la Biblia llama el acusador, es un experto legalista. Él conoce la ley. Cuando oras tus dudas y tus miedos, él se para delante de Dios y te acusa diciendo: ves, él mismo no cree que vayas a responderle. Pero cuando tú oras la palabra escrita, él tiene que callarse, no tiene defensa, no puede argumentar contra la propia ley de Dios. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Es muy sencillo. Primero, identifica tu problema. ¿Es enfermedad? ¿Es escasez? ¿Es miedo? Segundo, busca en la Biblia una promesa de Dios que hable directamente a esa necesidad. Hoy en día es muy fácil, puedes buscar en internet versículos bíblicos sobre la sanidad o promesas de Dios para la finanza. Tercero, toma esa promesa y conviértela en tu oración. Por ejemplo, si tu problema es el miedo, te encuentras con la promesa de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con esa espada en la mano, tu oración cambia. Ya no dice: Señor, tengo tanto miedo. Ahora declaras con autoridad: Padre, vengo a ti basándome en tu palabra. Gracias porque tú declaras que no me has dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo rechazo este espíritu de temor. No lo acepto. No es mío. Y en su lugar recibo ahora mismo tu poder para enfrentar esta situación, tu amor que echa fuera todo temor y el dominio propio para controlar mis pensamientos. ¿Ves el poder? Has dejado de escribir el problema y has empezado a decretar la solución de Dios. Dios mismo nos da la garantía absoluta de que su palabra nunca falla. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios hace esta promesa increíble sobre su propia palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¡Qué garantía tan poderosa! La palabra de Dios es como un misil teledirigido. Una vez que es disparado, una vez que la oramos con fe, no puede volver a su base hasta que no haya golpeado su objetivo y cumplido la misión para la que fue enviada. Nunca falla. Por esta razón es que el enemigo tiembla. Porque cuando un hijo de Dios deja de llorar por su situación y se para firme a declarar, pero la palabra de Dios dice: el infierno entero entra en pánico, porque saben que están enfrentando un arma que no pueden vencer. Le recuerda al diablo su derrota en el desierto cuando intentó tentar a Jesús. ¿Cómo lo venció Jesús? No con argumentos ni con poder milagroso. Lo venció 3 veces con la misma frase: escrito está. Le disparó 3 misiles de la palabra de Dios y el diablo tuvo que huir. Así que el segundo pilar es este: la oración que hace temblar al enemigo es la que está llena de escrito está. Es la oración que le recuerda a Dios su propia promesa y le recuerda al diablo su propia derrota. Es la que usa el lenguaje oficial del cielo. Te animo a que te enamores de la Biblia, a que la leas no como una obligación, sino como quien busca un arsenal para su batalla. Cada promesa que subrayas es una nueva espada que añades a tu armería. Ya tenemos los 2 primeros pilares. Oramos desde nuestra identidad de hijos y usamos el lenguaje de la palabra de Dios. Pero para que esta oración sea activada, para que el motor arranque, necesitamos una llave. Y esa llave lleva el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que hace que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble. Hermanos y amigos en la fe, qué poderoso es entender que podemos orar la palabra de Dios y que esa palabra nunca vuelve vacía. Ahora tenemos nuestra posición correcta como hijos y el lenguaje correcto del reino.
Pero para que esa oración sea activada, para que tenga una autoridad legal en el mundo espiritual, necesitamos un tercer pilar. Es la llave que le da a nuestra oración el poder para ejecutarse. Y esa llave es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo tiembla cuando oramos con la autoridad que hay en ese nombre. Por mucho tiempo, muchos de nosotros hemos usado la frase en el nombre de Jesús casi como una muletilla, como una frase para terminar nuestras oraciones. La decimos por costumbre, sin entender el poder explosivo que estamos declarando. Pensamos que es como decir amén o cambio y fuera. Pero hoy el Espíritu Santo quiere revelarnos que el nombre de Jesús no es una simple frase para terminar una oración. Es la razón por la cual esa oración tiene algún poder desde el principio. Para entenderlo, usemos una imagen muy sencilla. Imagina que el hombre más rico y poderoso del mundo te llama a su oficina. Te aprecia mucho y confía en ti. Y te entrega un documento legal firmado ante un notario que se llama un poder notarial. Con ese documento, él te da el derecho legal de usar su nombre, su firma y sus recursos como si fueras él mismo. Con ese poder tú puedes ir a su banco y retirar dinero, puedes dar orden a sus empleados, puedes firmar contratos en su nombre. Y nadie te lo puede negar, no por quién eres tú, sino por el poder del nombre que representa. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Él ascendió al cielo, nos dejó su nombre como nuestro poder notarial espiritual. Orar en el nombre de Jesús es mucho más que una frase. Es pararse en el mundo espiritual y presentar el documento legal que dice: no vengo con mi propia autoridad, que no es ninguna. Vengo en representación de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y esta petición que hago, la hago con la misma autoridad que si Él mismo lo estuviera haciendo. Cuando un creyente entiende esto, su oración se transforma. Ya no nos acercamos al Padre basándonos en si nos hemos portado bien o mal esa semana. Nos acercamos al Padre envuelto en la justicia perfecta de su Hijo. Es como si llegáramos a la sala del trono vestido con el uniforme de Cristo. El Padre no ve nuestra falla, ve la perfección de su Hijo y nos responde por amor a Él. La oración en el nombre de Jesús no se basa en nuestro mérito, sino en la relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Y es por esto que el enemigo tiembla de pánico. El nombre de Jesús es el recordatorio de su derrota total y absoluta. Fue en ese nombre que Él fue vencido en la cruz. Fue por el poder de ese nombre que la muerte no pudo retener a Jesús en la tumba. Cuando un hijo de Dios que conoce su identidad y que se para sobre la palabra, pronuncia con fe y autoridad el nombre de Jesús, es como si le pusiera al diablo en la cara el video de su peor derrota. Le recuerda que ya no tiene poder, que ya no tiene autoridad, que fue despojado y exhibido públicamente como un perdedor. La palabra de Dios nos describe la majestad incomparable de este nombre. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 nos da esta declaración cósmica, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué revelación tan inmensa! El nombre de Jesús es la máxima autoridad en todo el universo. Es un nombre que está por encima del nombre del cáncer, por encima del nombre de la deuda, por encima del nombre de la depresión, por encima del nombre de la adicción, por encima del nombre de cualquier problema que podamos enfrentar. Y la Biblia dice que ante ese nombre, toda rodilla sin excepción está obligada a doblarse. Las rodillas de los ángeles en el cielo, las de los hombres en la tierra, y sí, las de cada demonio en el infierno, tienen que obedecer. Por eso, cuando oramos, no usamos el nombre de Jesús solo al final, lo usamos como la llave que abre la puerta. Padre, en el nombre de Jesús vengo ante ti. Lo usamos como el arma que ejecuta la orden. En el nombre de Jesús le hablo a esta enfermedad y le ordeno que se seque y se vaya. En el nombre de Jesús le hablo a mi finanza y declaro que el espíritu de escasez no tiene autoridad sobre mi casa. Dejamos de pedirle a Dios que Él haga algo y empezamos a usar la autoridad que Él ya nos dio para ordenarle al problema que se someta a la victoria de Cristo. Y ahora que tenemos nuestra posición de hijo, que conocemos el lenguaje de la palabra y que poseemos la llave de autoridad del nombre de Jesús, pareciera que ya lo tenemos todo. Pero nos falta un pilar fundamental, uno que asegura que todo este poder inmenso que se nos ha entregado no sea usado para nuestro propio capricho, sino para el propósito correcto. Debemos asegurarnos de que nuestra oración esté perfectamente alineada con el corazón y con la voluntad del dueño de todo este poder. Querida familia de la fe, ahora que entendemos nuestra posición como hijos, el lenguaje de la palabra y la autoridad incomparable del nombre de Jesús, pareciera que tenemos en nuestras manos una especie de arma espiritual invencible, y la tenemos. Pero toda arma poderosa necesita un sistema de guía para asegurarse de que da en el blanco correcto y cumple el propósito para el que fue diseñada. Un misil sin dirección es inútil, o peor aún, peligroso. El cuarto pilar de la oración que hace temblar al enemigo es el sistema de guía. Debemos aprender a orar en línea con la voluntad de Dios y no en contra de ella. Seamos honestos.
Muchas veces en nuestra humanidad nos acercamos a la oración como si Dios fuera un genio de la lámpara mágica. Llegamos con nuestra lista de deseos, con nuestras peticiones que casi siempre giran en torno a nuestra propia comodidad, a nuestros propios planes y a nuestra propia idea de lo que es mejor. Le decimos a Dios qué hacer, cómo hacerlo y si es posible cuando queremos que lo haga. Y aunque Él es un Padre paciente que escucha hasta nuestras oraciones más egoístas, este tipo de oración rara vez desata su poder máximo. El enemigo no tiembla ante una oración caprichosa porque sabe que esa oración no tiene el respaldo total del cielo. Pero cuando un hijo de Dios deja de lado sus propios deseos y alinea su corazón con el propósito de su Padre, su oración se convierte en una fuerza imparable. ¿Por qué? Porque cuando tú oras pidiendo algo que Dios ya quiere hacer, no estás tratando de convencerlo, estás colaborando con Él. Te estás convirtiendo en el canal en la tierra a través del cual el Rey del Cielo puede ejecutar su plan. Imagínalo de esta manera. Si el presidente de un país ya ha decidido construir un hospital en una ciudad y tú como ciudadano empiezas a solicitar y a pedir por ese mismo hospital, ¿crees que tu petición será difícil? No. Toda la fuerza del gobierno se pondrán detrás de tu petición porque tú estás pidiendo algo que el que tiene el poder ya ha decidido hacer. De la misma manera, cuando tu oración se alinea con la voluntad de Dios, todo el poder, todos los recursos y todos los ángeles del cielo se ponen en movimiento para respaldar tu clamor. El ejemplo más poderoso y humilde de esto lo vemos en nuestro Señor Jesús en la noche más oscura de su vida, en el jardín de Getsemaní. Él, en su humanidad, tenía un deseo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente sometió su deseo a un propósito mayor, haciendo la oración más poderosa del universo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento de su misión, el cielo entero se puso a su disposición para darle la fuerza de cumplir la voluntad del Padre. La oración que se rinde a la voluntad de Dios es la que obtiene el mayor poder de Dios. La palabra de Dios nos da una promesa increíble que es la garantía de que nuestras oraciones serán respondidas. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos esta maravilla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Analicemos esta garantía. La condición es que pidamos conforme a su voluntad. Si cumplimos esa condición, el primer resultado es que Él nos oye. Es decir, nuestra oración es recibida con agrado, tiene acceso directo a la sala del trono. Y el segundo resultado explosivo: si sabemos que nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones. No dice que quizás las tendremos, dice que ya son nuestras. En el momento en que una oración alineada con la voluntad de Dios sale de nuestra boca, la respuesta ya es un sí en el mundo espiritual. La manifestación en el mundo natural es solo cuestión de tiempo. Entonces la pregunta clave es: ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? No es un secreto misterioso. La mayor parte de la voluntad de Dios ya está revelada claramente en la Biblia. Es su voluntad que seamos salvos, que vivamos en santidad, que amemos a nuestro prójimo, que perdonemos, que seamos sanos. Podemos orar por estas cosas con un 100% de confianza. Y para su voluntad específica en nuestras vidas, el secreto es cambiar la forma en que empezamos a orar. En lugar de llegar a decirle a Dios lo que queremos, empecemos por preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres en esta situación? Muéstrame tu perspectiva. Rindo mis planes y ayúdame a desear lo que tú deseas. El enemigo tiembla ante un creyente que ora de esta manera, porque un creyente alineado con la voluntad de Dios es la persona más peligrosa del mundo para el reino de las tinieblas. Es un agente del cielo en la tierra, armado con la autoridad de Cristo y moviéndose en la misma dirección que el Espíritu Santo. No hay fuerza en el infierno que pueda detener una oración así. Es una oración que ya tiene la victoria garantizada antes de ser pronunciada. Así que ya tenemos los pilares que construyen el arma. Oramos desde nuestra identidad, usando la palabra en el nombre de Jesús y alineados con su voluntad. Parece que el arma está completa y lista para disparar, pero falta un elemento crucial. Falta el combustible que enciende el motor. Falta la chispa invisible que le da a todo este mecanismo su poder explosivo. Y ese combustible, mis amados, es el elemento más esencial de todo. Amigos y hermanos, hemos llegado a un punto crucial. Hemos aprendido a orar desde nuestra identidad de hijos, usando el lenguaje de la palabra, con la autoridad del nombre de Jesús y alineado con la voluntad de Dios. Hemos construido un vehículo espiritual perfecto y poderoso. Pero hasta el carro más potente y sofisticado del mundo no puede avanzar ni un centímetro si no tiene una cosa: combustible. El quinto pilar, el combustible divino que enciende todo el motor de la oración, es la fe. Una oración sin fe es como un disparo sin pólvora, hace ruido, pero no tiene impacto. La palabra de Dios es tan radicalmente clara sobre esto que nos deja sin aliento. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice que es imposible.
Esto significa que podemos tener la identidad correcta, citar la Biblia de memoria, usar el nombre de Jesús y creer que estamos en la voluntad de Dios, pero si en el fondo de nuestro corazón hay duda e incredulidad, nuestra oración nace muerta. La fe es la corriente eléctrica que hace que todo el sistema funcione. ¿Pero qué es la fe? Porque es una de las palabras que más usamos y a veces una de las que menos entendemos. Primero, veamos lo que la fe no es. La fe no es un sentimiento, no es una emoción cálida que nos recorre el cuerpo. Hay días en que oraremos sintiendo una gran emoción y hay días en que oraremos sintiendo una sequedad total. La fe verdadera funciona en ambos días porque no depende de cómo nos sentimos. Tampoco es pensamiento positivo. No es tratar de autoconvencernos de que un problema no existe. La fe no niega la realidad del problema, reconoce la realidad superior del poder de Dios sobre ese problema. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, en su forma más simple, es una decisión. Es la decisión consciente de creerle a Dios más de lo que le creemos a nuestros problemas o a nuestras circunstancias. Es escuchar al médico decir no hay cura y responder en nuestro espíritu, sí, pero mi Dios es el gran sanador. Es ver la cuenta del banco en cero y declarar, sí, pero mi Dios es el dueño del oro y de la plata y Él es mi proveedor. La fe es una elección. Es elegir poner todo el peso de nuestra confianza, no en lo que vemos, sino en el carácter de aquel que es invisible. El enemigo tiembla de pánico ante un creyente que ora con fe. ¿Por qué? Porque la fe es el único campo de batalla donde él sabe que no puede ganar. Su arma principal es la mentira y su munición preferida es la duda. Después de que tú haces una oración de autoridad, Él vendrá inmediatamente a susurrarte al oído: ¿de verdad crees que Dios te escuchó? Mira, nada ha cambiado. Sigues enfermo, sigues endeudado. Esto no funciona. Y si tú aceptas esa duda, tu fe se desinfla y tu oración pierde su poder. Pero si te paras firme y respondes: no me importa lo que vean mis ojos, yo le creo a Dios y a su promesa, has activado un escudo que apaga todos sus dardos de fuego. La Biblia nos da la definición y la necesidad de la fe en un solo versículo poderoso. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 6 leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo es la llave de la oración eficaz. Nos dice que para acercarnos a Dios necesitamos creer dos cosas. Primero, que le hay, es decir, que Él existe, que es real, que está ahí escuchándonos. Pero la segunda parte es la que desata el poder. Debemos creer que es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa que es un Dios que recompensa, que responde, que se deleita en bendecir a sus hijos, que lo buscan con un corazón sincero. La fe no es solo creer que Dios existe, es creer que es un Dios bueno. Es acercarse a Él no con la duda de a ver si me ayuda, sino con la certeza de sé que me vas a ayudar porque eres un buen padre y has prometido hacerlo. Esta fe cambia por completo el lenguaje de nuestra oración. La oración de la duda dice: Señor, si es tu voluntad, sáname. La oración de fe dice: Padre, gracias porque tu palabra dice que es tu voluntad sanarme y por lo tanto recibo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. La oración de duda pide y espera. La oración de fe declara y agradece por adelantado. Es una oración que se para en la victoria antes de verla. Y eso para el diablo es insoportable porque le demuestra que sus mentiras y las circunstancias visibles ya no tienen poder sobre ti. Así que tenemos el arma completa y cargada. Oramos desde nuestra identidad con la palabra en el nombre de Jesús, alineados a su voluntad y ahora llenos de fe. Parece que nada puede fallar. Pero hay un último ingrediente, uno que se necesita cuando hemos disparado nuestra oración de fe y al mirar la montaña todavía no se ha movido al instante. ¿Qué hacemos en ese tiempo de espera? Es aquí donde entra el pilar final, el más subestimado y el que nos asegura la victoria, la perseverancia que se niega a rendirse. Mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al último pilar de la oración poderosa y es uno que nuestra cultura de lo instantáneo ha olvidado por completo. Hemos aprendido a orar desde nuestra identidad, con la palabra en el nombre de Jesús, alineado a su voluntad y llenos de fe. Hemos construido el arma perfecta y la hemos disparado. Pero ¿qué sucede cuando después de orar abrimos los ojos y la montaña de nuestro problema sigue ahí, inmóvil? Es en este momento, en el tiempo de espera, donde se libran las batallas más feroces y donde muchos, tristemente, pierden su milagro. El sexto y último pilar de la oración que hace temblar al enemigo es la perseverancia. Debemos entender la estrategia principal del enemigo. Cuando él ve a un hijo de Dios orando de la manera correcta, sabe que no puede ganar en una confrontación directa. La palabra, el nombre y la fe son armas contra las que él no tiene defensa, así que cambia de táctica. Su plan ya no es derrotarte, es desgastarte. Él sabe que si puede hacer que te canse, que te desanime, que dude y que finalmente abandones tu puesto de oración, habrá ganado.
Su victoria más grande no es vencerte en la batalla, es convencerte de que te rindas antes de que llegue el refuerzo. La perseverancia en la oración no es volver a pedirle a Dios lo mismo cada día porque pensemos que no nos escuchó la primera vez. No, Él nos escuchó. La perseverancia no nace de la duda, nace de la convicción. Perseverar es pararse cada día sobre el muro de la fe, mirar la montaña que aún no se ha movido y volver a declararle la palabra de Dios. Es recordarle a Dios su promesa, sí, pero más importante aún, es recordarle al diablo su derrota y recordarnos nosotros mismos la victoria que ya es nuestra en el mundo espiritual. Es una fe terca, una fe santa y obstinada que se niega a aceptar un no por respuesta cuando Dios ya ha dado un sí en su palabra. El mismo Señor Jesús nos enseñó la importancia de esta fe persistente. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, Él contó la historia de una viuda que necesitaba justicia, pero el juez de su ciudad era un hombre malo que no temía a Dios ni le importaba a la gente. La viuda iba a verlo una y otra vez, día tras día, pidiendo lo mismo: hazme justicia. El juez la ignoraba, pero ella no se rindió. Siguió yendo, siguió insistiendo, siguió golpeando su puerta, hasta que el juez, cansado, dijo: aunque no le temo a Dios ni me importa a nadie, le haré justicia a esta viuda para que deje de molestarme. Y entonces Jesús nos da la revelación. Él nos dice: si un juez injusto responde por la persistencia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un juez justo y bueno, no les hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Jesús nos está diciendo que nuestra perseverancia no molesta a Dios, lo honra. Le demuestra que confiamos tanto en su bondad y en su justicia, que estamos dispuestos a seguir golpeando la puerta del cielo, no con duda, sino con la confianza de un hijo que sabe que su Padre bueno está adentro y que en cualquier momento va a abrir. La palabra de Dios nos anima a no rendirnos en este proceso. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo nos da esta promesa: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Qué promesa tan llena de esperanza. Pablo reconoce que el proceso de hacer bien, que incluye orar, creer y esperar, nos puede cansar, pero nos anima a seguir porque la cosecha es segura y nos da dos condiciones: la cosecha llegará a su tiempo, es decir, en el tiempo perfecto de Dios, no en el nuestro, y la segaremos sí, y solo si no desmayamos, es decir, si no nos rendimos. El enemigo tiembla ante un creyente perseverante. Le aterroriza a la persona que después de una semana, un mes o un año sin ver respuesta, se levanta una mañana más, abre su Biblia, encuentra la promesa y vuelve a orar con la misma fuerza que el primer día. Esa fe terca es la que desgasta al diablo. Esa persistencia le anuncia que su estrategia de desgaste ha fallado. Le demuestra que tu fe no está basada en las circunstancias visibles, sino en la fidelidad invisible de tu Dios. Así que, hermano, hermana, no te rindas. No abandones tu puesto de oración. Si estás orando por la salvación de un hijo, sigue golpeando. Si estás clamando por una sanidad, sigue declarando. Si estás peleando por una restauración financiera, sigue sembrando y creyendo. Cada oración que repites no es en vano, es un golpe más al muro de la fortaleza enemiga. Y llegará un día, el debido tiempo de Dios, en que el último golpe caerá, el muro se derrumbará y la cosecha que has estado regando con tus lágrimas y tu fe, la segarás con gozo. Y es aquí, mis amados, donde el cuadro completo de esta oración poderosa se revela. Hemos visto cada uno de los pilares por separado, pero ¿qué sucede en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios que conoce su identidad se para sobre la palabra, usa el nombre de Jesús, se alinea a la voluntad del Padre, lo llena todo con una fe inquebrantable y además de todo se niega a rendirse? Es en esa unión que se produce la verdadera explosión espiritual. Amigos y hermanos, la perseverancia es la que nos mantiene en el campo de batalla hasta que llega la victoria. Es la virtud de los que se niegan a soltar la promesa. Pero ahora hemos llegado al momento de la explosión. Hemos aprendido sobre cada uno de los pilares de la oración poderosa por separado. Son como los ingredientes de una receta divina. Cada uno es importante, pero el verdadero milagro, la verdadera razón por la que el enemigo tiembla, no está en los ingredientes aislados, sino en la combinación de todos ellos al mismo tiempo. Pensemos en los elementos necesarios para crear un fuego poderoso. Necesitas la madera seca y lista, esa es la palabra de Dios. Necesitas una chispa que encienda la llama, esa es nuestra fe. Y necesitas oxígeno que avive el fuego y lo haga crecer, esa es la atmósfera de la voluntad de Dios. Si te falta uno de ellos, no tienes un fuego, solo tienes un intento fallido. La oración que sacude el infierno es exactamente igual. Es la fusión de todos los pilares en un solo y único acto de guerra espiritual. Imaginemos por un momento al creyente que ora de esta manera. No es una persona especial, es una persona posicionada. Primero, se para sobre la roca firme de su identidad. No se acerca a Dios con timidez, sino con la confianza de un hijo amado que sabe que tiene acceso ilimitado a la sala del trono.
Su oración no nace de la culpa, sino de la gracia. Esta posición de hijo es su escudo y su derecho legal en el mundo espiritual. Con esa identidad bien puesta, este creyente no abre su boca para hablar sus propias quejas o sus miedos. Abre la Biblia y toma en su mano la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Encuentra una promesa que se aplica a su situación y la convierte en el lenguaje de su oración. Ya no está peleando con sus propias ideas, está peleando con el arma que creó los mundos, un arma contra la cual no hay defensa. Luego, para activar todo, levanta el estandarte del nombre de Jesús. Cada declaración, cada petición, cada decreto lo hace bajo la cobertura de esa autoridad suprema. No está operando en su propio poder, está usando el poder notarial del Rey del Universo. Es la firma de Jesús al final de su oración la que le da una validez legal irrefutable en las cortes del cielo y desata el pánico en las cortes del infierno. Además, su oración no es un capricho. Antes de disparar, se ha tomado el tiempo de alinear su petición con la voluntad de su Padre. Su corazón no busca su propia comodidad, busca la gloria de Dios. Y como su oración está en perfecta sintonía con lo que el cielo ya quiere hacer, no hay ninguna resistencia en el trono. Al contrario, todo el poder del cielo se pone detrás de su clamor para que se cumpla. Todo esto está envuelto y encendido por el combustible de una fe audaz. No es una fe que espera ver para creer, es una fe que cree para poder ver. Le da gracias a Dios por la victoria antes de que sus ojos la vean, porque su confianza no está en las circunstancias, sino en el carácter del Dios que no puede mentir. Y finalmente mantiene esta postura con una santa perseverancia. No importa si la respuesta tarda, no importa si el enemigo ruge, él no se mueve de su posición. Esta combinación es la que produce la explosión espiritual. Es un hijo orando la palabra en el nombre de Jesús según la voluntad de Dios, lleno de fe y con perseverancia. Cuando todos estos elementos se juntan, la oración deja de ser una simple petición y se convierte en un evento en el mundo espiritual. Es una bomba atómica de poder divino. Es la manifestación perfecta de la iglesia militante operando en su máximo potencial. La palabra de Dios nos resume el poder de esta clase de oración. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice al final: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra justo aquí no se refiere a una persona perfecta, sino al que ha sido hecho justo por la fe en Cristo. Ese eres tú, esa soy yo. Y la oración eficaz es esta oración que hemos descrito, la que une todos los ingredientes. ¿Y cuál es la promesa? Que puede mucho. Es una forma sencilla de decir que tiene un poder inmenso, que logra grandes cosas, que desata milagros. Cuando esta bomba espiritual, esta oración eficaz, detona en el campamento enemigo, ¿cuál es el resultado final en el adversario? No es solo que se asuste, no es solo que se preocupe, es algo mucho más definitivo, mucho más humillante para él. Es el silencio forzado que viene de una derrota total, de quedarse sin argumentos y sin poder ante la majestad de un Dios que respalda a sus hijos. Amada familia de la fe, hemos llegado al corazón de la pregunta que da título a esta enseñanza. Ya hemos visto la bomba espiritual que se crea cuando unimos todos los pilares de la oración poderosa. Ahora vamos a ver con detalle la explosión. ¿Qué sucede exactamente en el campamento enemigo cuando esta oración detona? ¿Por qué tiembla? La respuesta es simple y devastadora para él. Tiembla porque se queda sin argumento. Tiembla porque tu oración lo silencia por completo. Imagina por un momento el mundo espiritual como una gran corte celestial. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Su trabajo principal es pararse día y noche delante del trono de Dios a acusarnos. Él es el fiscal. Y cuando tú oras con una oración tímida y llena de dudas, le estás dando a él toda la evidencia que necesita. Él dice: mira, Dios, ni él mismo cree que eres bueno. Mira, se siente culpable. Está de acuerdo conmigo en que no merece nada. Pero cuando tú oras de esta manera, la que hemos aprendido, desmantela por completo su caso. El fiscal se levanta para acusarte de tu pecado pasado, pero tú te paras en tu identidad de hijo perdonado por la sangre de Cristo y el juez dice: caso cerrado. Él se levanta para decir que tu problema es imposible, pero tú levantas la palabra de Dios, que es la ley del reino, y el juez dice: mi ley tiene la última palabra. Él se levanta para cuestionar tu derecho a pedir, pero tú presentas tu poder notarial, el nombre de Jesús, y el juez dice: su autoridad es válida. El acusador intenta decir que lo que pides es un capricho, pero tu oración está en perfecta alineación con la voluntad del juez. Intenta sembrar duda, pero tu oración está cargada con el combustible de la fe. Y cuando intenta ganar la batalla por desgaste, se topa con el muro de tu perseverancia. Al final, el fiscal se queda sin nada que decir. Cada uno de los pilares de tu oración ha destruido cada uno de sus argumentos. Y en una corte, cuando el fiscal ya no tiene un caso, tiene que sentarse y callarse. Por eso el enemigo tiembla. La oración de autoridad lo humilla y lo silencia.
Él no tiembla porque tú seas fuerte o porque grites mucho. Él tiembla porque cuando tú oras de esta manera, Él ya no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Ve a un representante legal del reino de los cielos que conoce sus derechos y que no tiene miedo de reclamarlo. Tu voz se convierte en el eco de la voz de Jesús. Tu fe se convierte en el escudo de Cristo. Tu perseverancia se convierte en la manifestación de la fidelidad de Dios. Él no tiembla ante un humano, tiembla ante la imagen de su vencedor reflejada en un humano que ha entendido quién es. Y este silencio no solo ocurre en la corte celestial, también ocurre en el campo de batalla de tu propia mente. Antes de conocer esta manera de orar, tu mente era un lugar ruidoso, lleno de las voces del enemigo, la voz del miedo, la voz de la ansiedad, la voz de la condenación, la voz de la duda. Pero la oración de autoridad no solo presenta un caso en el cielo, también da una orden en la tierra. Le ordena a esas voces que se callen en el nombre de Jesús. Y el resultado es una paz y un silencio interior, que son la evidencia de una victoria real. Esta victoria, mis amados, no es una simple sensación de bienestar, no es que nos hayamos convencido a nosotros mismos con pensamientos positivos, es el resultado de una transacción legal y espiritual que ha ocurrido en el mundo invisible. La paz que sientes es la atmósfera del reino de Dios que ha invadido tu alma después de que el reino de la tiniebla ha sido desalojado. El cambio en tus circunstancias que empezarás a ver no es casualidad, es el fruto natural de una batalla que ya fue ganada en oración. La palabra de Dios nos da el veredicto final de esta corte celestial. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, el apóstol Pablo hace estas preguntas retóricas que son el sello de nuestra victoria. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es nuestra acta de liberación. ¿Quién puede acusarnos? Nadie. Porque el juez supremo, Dios mismo, ya nos ha declarado justos. ¿Quién puede condenarnos? Nadie. Porque nuestro abogado defensor es el propio Hijo del juez, quien no solo pagó nuestra fianza con su vida, sino que resucitó, derrotó al acusador y ahora está sentado junto al juez, intercediendo a nuestro favor. El caso está cerrado para siempre. La oración de autoridad es simplemente pararse en esta verdad y notificarle al enemigo el veredicto que ya fue dictado en su contra hace 2000 años en la cruz. Esta es, pues, la manera de orar que hace temblar al enemigo. Es la oración de un hijo que conoce su identidad, que usa la espada de la palabra, que ejerce la autoridad del nombre de Jesús, que se alinea con la voluntad de su Padre, que está lleno de fe y que persevera hasta la victoria. Este es el secreto. Ya no es una verdad oculta para ti, ahora es tu herencia, tu arma, tu privilegio. Ahora que esta verdad ha sido revelada, que el mapa de la victoria está en nuestras manos, es el momento de tomar estas armas, de ponernos de pie como los hijos del Rey que somos, y de hacer que esta clase de oración se convierta en el lenguaje de nuestra vida. Es el momento de hablar con nuestro Padre. Te invito a que con toda la fe de tu corazón hagas tuya esta oración de autoridad y consagración. Padre bueno, venimos ante tu magnífica presencia, no con la cabeza baja del temor, sino con la frente en alto de los hijos. Venimos a tu trono de gracia con confianza, no porque seamos dignos por nosotros mismos, sino porque hemos sido lavados, perdonados y justificados por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo. Hoy por fe tomamos nuestro lugar, no como mendigos a la puerta, sino como herederos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Renunciamos para siempre a la oración tímida que nace de la culpa y la incredulidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des un hambre voraz por tu palabra. Que la Biblia deje de ser un libro en un estante y se convierta en la espada afilada en nuestra mano. Enséñanos a encontrar tus promesas, a memorizarlas, a creerlas y a declararlas sobre nuestra vida. Que el escrito está se convierta en el lenguaje de nuestra boca y en la convicción de nuestro corazón. Que cada una de tus promesas sea un misil de fe que disparemos contra la fortaleza del enemigo. Señor Jesús, te damos gracias por el regalo de tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Perdónanos por usarlo como una frase vacía. Hoy recibimos por fe la autoridad que hay en tu nombre. Enséñanos a usarlo como la llave del reino, como nuestro poder notarial para desatar tus bendiciones en la tierra y para atar toda la obra de oscuridad. Que tu nombre sea el estandarte que levantamos en cada batalla, la firma que valida cada una de nuestras peticiones. Padre, rendimos nuestra voluntad a tuya. No queremos usar este poder para nuestros propios caprichos, sino para la expansión de tu reino. Que nuestro mayor deseo sea ver tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, cumplirse en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra nación. Alinéanos con tu corazón, Señor. Y arranca de nosotros toda raíz de duda. Aumenta nuestra fe. Queremos ser de los que te creen a ti, aunque nuestros ojos vean lo contrario.
Danos una fe terca, una santa perseverancia que se aferre a tu promesa y no la suelte hasta verla cumplida. Y ahora, Padre, parados en nuestra identidad de hijos, armados con tu palabra, en la autoridad del nombre de Jesús, alineados a tu voluntad, llenos de fe y decididos a perseverar, nos dirigimos al enemigo de nuestras almas. En el nombre de Jesús, le hablamos al acusador y le declaramos que sus argumentos en nuestra contra han sido anulados por la sangre de Cristo. Le notificamos que el juez del universo ya nos ha declarado justo. Le ordenamos a toda voz de miedo, de duda y de condenación que se calle ahora. Te atamos, espíritu de incredulidad, y te echamos fuera de nuestra mente. Decretamos que somos quienes Dios dice que somos, que tenemos lo que Dios dice que tenemos y que podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Nuestra vida será un testimonio del poder de un Dios que responde a la oración de sus hijos cuando oran de la manera correcta. Nos comprometemos a vivir y a orar de esta manera todos los días de nuestra vida para tu gloria. Lo creemos, lo declaramos y lo recibimos. Amén. Amado guerrero de oración, hijo del Rey Altísimo, el secreto ha sido revelado, las armas de la milicia celestial han sido puestas en tus manos. La enseñanza ha terminado, pero tu verdadera vida de oración poderosa apenas comienza. Ahora, ve y ora diferente. Deja atrás para siempre las oraciones tímidas y dudosas del pasado. Nunca más te acerques al trono como un mendigo. Has sido equipado y posicionado para la victoria. Recuerda quién eres, un hijo sentado en lugares celestiales con Cristo. Recuerda lo que tienes, la palabra que es una espada y el nombre que es la victoria. A partir de hoy, cuando ores, el enemigo ya no escuchará la voz temerosa de una víctima, escuchará el eco de la autoridad de Cristo a través de ti. Y si has recibido estas armas en tu espíritu, si has tomado la decisión irrevocable de cambiar tu manera de orar para siempre, te invito a que lo selles con una declaración de guerra contra el silencio. Primero, haz tu primer decreto de fe. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe estas 5 palabras que son una bomba atómica en el infierno. Amén. Mi oración tiene poder. Que tu comentario sea una declaración profética, un aviso formal al mundo espiritual de que un guerrero se ha graduado y se ha levantado en autoridad. Segundo, piensa en el ejército de Dios. Hay miles de creyentes sinceros que están orando como huérfanos sin conocer el poder que portan. Tu me gusta a este video es como una bengala en la noche que ayuda a que este entrenamiento de guerra espiritual los alcance. Y cuando lo compartes, no estás compartiendo un video, estás poniendo una espada afilada en la mano de otro soldado de Cristo. Y finalmente, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado y fortalecido con las verdades poderosas del reino, suscríbete y únete a este batallón. No te pierdas ninguna de nuestras próximas sesiones de entrenamiento. Gracias por tu valentía para recibir esta palabra. Ahora ve, que el Señor ponga su palabra en tu boca como fuego consumidor, que te revista con la autoridad de su nombre como una armadura de luz. Que cada oración que hagas de ahora en adelante sea un terremoto en el infierno y una fiesta de celebración en el cielo. Ve y toma tu lugar como el vencedor que fuiste llamado a ser. Y esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en una próxima sesión. Permanece en su victoria.